Bueno, yo soy Manuel Gándara, para los que van a ver la grabación nada más. Acaba de presentar Tessy Menkeli, que es nuestra co-coordinadora de este seminario. Y antes de entrar en materia, yo quería hacer algunos comentarios de por qué la sesión de hoy. La sesión de hoy tiene que ver con que se ha incrementado el número de personas que nos siguen, al grado tal que tenemos ahora que retransmitir, cosa que veníamos haciendo desde hace tiempo, pero ahora es indispensable, dado que la capacidad de la cuenta de la Encrim, como la mía, es limitada. Hay un número de personas que pueden participar de manera simultánea. Entonces estamos retransmitiendo y eso nos toma un poco de tiempo hoy porque no lo habíamos hecho desde mi cuenta. Pero bueno, eso es una buena noticia porque mucha más gente nos sigue. Y como decía yo, esta es una tendencia que vimos nosotros desde un primer seminario taller que tuvimos hace un par de años en el verano, que mostró que había mucho interés, y lo que encontramos todo el año anterior, el año 2024, ya en el seminario, ya como seminario permanente, es que en efecto no nos conocíamos y nos hemos llevado todo tipo de sorpresas maravillosas. No voy a hacer un recuento aquí de todas las ponencias, pero al final les vamos a pedir a nuestros amigos de ATES y a los amigos del ECRIM que nos pasen la liga en donde están alojados los videos de las sesiones anteriores, para que vean nada más la diversidad de opciones que tuvimos, que hoy voy a retomar en cierto sentido para decir, bueno, estas son las opciones que tenemos hoy día, ¿no? Y sobre todo cómo podemos lograr nuestra meta, porque la idea es que estas imágenes digitales nos puedan servir para la divulgación. Y lo que hemos estado recopilando es la enorme cantidad de experiencias que ya hay en crearlas. Y ahora hay que tomar, en algunos casos, en otros ya está hecho, el paso siguiente: cómo convierto eso en un instrumento de divulgación. Sobre eso se va a tratar la sesión de hoy. Y decía también que con el incremento del número de participantes, surge un nuevo reto, que hay gente que nos ha comentado que, bueno, ¿qué es esto de la divulgación significativa? ¿Por qué lo que yo hice no es necesariamente un producto de divulgación, ¿no? Entonces, sobre eso voy a tratar ahora. Y por razones personales que no vienen a cuento, pero que tienen que ver con lo delgado que me veo, ha habido ahí una serie de cuestiones de salud que han hecho las cosas muy complicadas, y se han complicado aún más con que el CESNI nos ha dado unos días para presentar nuestra convocatoria para seguir en el SNI próximamente, en una plataforma que para subir un archivo se tarda a veces 3 o 4 minutos, y es que no hace crash y se queda ahí. Entonces hoy voy a hacer un smorgasbord. En la presentación voy a tomar cosas de aquí y de allá porque ya no me dio tiempo ponerlas juntas, es la verdad. Eh, pero de todas maneras tengo claro lo que quiero decir. Lo único malo que tenerme es un poquito de paciencia. Si estamos todos de acuerdo con eso, pues entonces paso a hacer un último anuncio antes de entrar en materia. Y es que, comentando precisamente esta situación de la sorpresa tan agradable que nos hemos llevado de ver la cantidad de gente que ya está utilizando estas tecnologías, la cantidad de productos ya prácticamente listos para convertirse, los que todavía no lo son, en productos de divulgación, platicaba yo con la directora de Desarrollo Institucional, perdón, de Innovación Institucional dentro de la Coordinación de Desarrollo Institucional del INA, nuestra querida Jimena Escobar, que originalmente era la directora de Mediateca. La Mediateca se convirtió en Dirección de Innovación Tecnológica y pasó a la Coordinación Nacional de Desarrollo Institucional, desde donde opera ahorita, ¿no? Ella me dice, pues es que yo he estado trabajando estos últimos meses para el plan de este sexenio en una serie de iniciativas, ya me las contó, pero de las cuales una creo que es relevante. Manuel me dijo, es la de un laboratorio de humanidades digitales. Este laboratorio tendría la labor, o más bien acogería a los proyectos como el de tu seminario, les daría una especie de cobertura general, y en el futuro, no sabemos qué tan cercano o tan lejano, se convirtiera inclusive en un espacio físico en donde hubiera equipos para que la gente que quiere experimentar estas cosas, pero en su casa, sus equipos o en su centro de trabajo no tienen la galleta suficiente, pues pudiera acudir a un lugar que ya tendríamos que ver dónde está. Yo propongo la INCRIM, por supuesto, donde tenemos ya un pequeño laboratorio de fotogrametría con equipo pues no tan nuevo, ¿no? Pero si este proyecto de Jimena culmina en éxito, como las cosas que ella normalmente hace culminan en éxito, pues pronto tendríamos un lugar físico. Pero por lo pronto ella decía, hagamos un lugar virtual, en tu seminario es una actividad, podemos tener cursos, lo que se llaman cursos, masterclasses, cursos magistrales para cosas específicas, talleres muy específicos también, mucho más aterrizados, sobre cómo se le hace para hacer esto en Unity, cómo se le hace esto para hacer esto, cómo le hago para hacer mi imagen fotogramétrica, como lo hicieron nuestros compañeros Ya estoy justo viendo se entrega y la... Ah, ¿tienes las plantas?
Cintia, ¿podemos apagar el micrófono? Lo que pasa en WhatsApp. Por eso, los ¿Nos profesores podrían directos ayudar? que lo ven en el- ¿Nos pueden ayudar Yo lo tengo acá. Sí, ok, gracias. Pero esas son las últimas. Creo que planta baja. No, no son las últimas. Otra vez. Por favor, Voy a Bueno, se tratar Cintia de parece hacerlo yo. mucho. Pereira, No si cierra recuerdo su algo que. micrófono. Pero sí. Voy a tratar de hacerlo yo, porque no. Estás en las ventanas. Sí, esa es. Ajá. Ya, a ese no llegué Cintia, porque estábamos haciendo lo de abajo Cintia primero. Cialer, por favor, cierra Lo su único que está micrófono. así en los otros desde el ascensor, los ascensores. O sea, quedaría más o menos así ya Ya no con lo este puedo hacer espacio. yo, lo tiene que hacer el Héctor, ¿nos administrador. ayudas? Ya, perdón. Perdón, ya se me fue el que estaba yo. Ah, sí, la sorpresa que nos... Cerraron también tu micrófono, Manuelito, si lo puedes volver a abrir. Estamos teniendo problema con los micrófonos abiertos de algunos participantes. Vamos a pedir que los apaguen hasta que nos toque la sesión de preguntas y respuestas. Y decía yo que, bueno, una de las sorpresas que nos llevamos es que hay esta diversidad y que muchas de las soluciones ni siquiera nos imaginábamos. Para mí, una de las más grandes sorpresas nos las dio ni más ni menos nuestros compañeros de Ashuni y su equipo allá en Quintana Roo, cuando mostraron un modelo hecho con un iPhone que no es una cosa tan terrible de conseguir, ¿no? Y que se presta mucho a un uso interactivo con muy pocas cosas, menos cosas que sea en otras plataformas. Entonces, lo que decía Jiménez, ¿por qué no abrimos talleres para cosas específicas? Él nos puede ayudar. Por supuesto, nuestro querido mentor, mi querido tocayo, Manuel Dueñas, podría ayudarnos. Él es un experto en cómo utilizar estas cosas, por ejemplo, en plataformas como Unity, inclusive hacer juegos con esto. Y para lograrlo, la idea es que tengamos entonces un área, dice ella, dice Jiménez Escobar, que le llamaría el laboratorio de humanidades digitales, en donde estas iniciativas puedan conjuntarse, podemos buscar financiamiento y el crear sinergias entre nosotros, como estamos haciendo aquí, por eso se llama compartiendo experiencias. Entonces me parece una idea genial. Ella no va a presentar esta iniciativa sino hasta la próxima sesión. Em, pero se las anticipo porque entonces algo que nos habían dicho en las encuestas que hicimos y nos hizo favor de profesor Tesi es que hay interés de seguir aprendiendo y por supuesto pues eso requiere un formato especial, un tiempo especial y no todo el mundo tal vez tendrá interés en todas las herramientas, pero por lo pronto será parte de este laboratorio de humanidades digitales que está proponiendo Jiménez Escobar desde la Dirección de Innovación Tecnológica de Lina. A mí he de confesar, y se lo platiqué a ella, este término de humanidades digitales no me gusta tanto porque ha habido toda una discusión desde los 50 con el señor C.P. Snow que decía que esta división que hemos hecho entre humanidades y ciencias es una división dañina. Ahora ya se oficializó porque tenemos una secretaría que habla de nuevo de humanidades y ciencias, ¿no? Entonces ya parece que esa batalla se perdió. Pero mucha gente, con toda razón o sin ella, dice, por ejemplo, yo soy historiador, yo no me considero científico, yo soy un humanista, yo soy filósofo, yo no me considero científico, esos nunca han sido, nunca se han considerado filósofos, yo soy humanista. Pero en realidad vamos a ver si podemos convencer a los involucrados de que pueda hacer Laboratorio de Humanidades y Ciencias Sociales, Laboratorio de Humanidades y Ciencias Sociales Digitales, algo por el estilo. Lo que sucede es que el término humanidades digitales se ha popularizado porque este campo, el campo de las humanidades, de repente nos dio la sorpresa empleando una serie de herramientas de las cuales los demás ni teníamos idea, por ejemplo, analizadores de léxico, eh, que utilizan estos procesadores que ahora utilizan la inteligencia artificial de largas, digo, grandes bases de datos de palabras, ¿no? Y entonces con esto hacen unos análisis que muchos de nosotros no sabíamos. Y en la UNAM, ni más ni menos, hay un área completa, hay un propio seminario de humanidades digitales que ha impulsado que los humanistas, que normalmente no se llevaban bien con la tecnología, hagan cosas maravillosas. Entonces existe ya un laboratorio de humanidades digitales en UNAM y un seminario de este estilo. Entonces la idea de Jimena es que pudiéramos tener algo similar al Instituto de Antropología, que, insisto, en el mediano plazo, en el largo plazo, se pudiera convertir en un laboratorio real, en donde en vez de que tal vez un centro INA tenga un dron y otro centro INA tenga la tarjeta digitalizadora y otro tenga la licencia para hacer los modelos, podemos conjuntar esto en algún lugar donde cuando menos o preste los equipos o
la gente pueda acudir a ellos. No sé qué les parezca, si les gusta la idea, hagan alguna seña de bonito con los emoticones que tiene Zoom antes de entrar yo ya en materia. Preparo mi presentación y les cuento de qué se va a tratar la sesión de hoy. Bueno, y decía uno de los retos que tenemos con el incremento de la participación, que nos da mucho gusto que esto suceda, es que hay gente que nos ha comentado que pues hay no oído esto de la divulgación significativa, la interpretación temática, pero para ellos es nuevo, entonces, para ellas es nuevo. Entonces no quisiéramos que nos vaya a perder eh, la gente en la discusión. Y lo que voy a hacer ahora va a ser para algunos quizá redundante, pero para otros y otras pudiera ser un recordatorio útil de qué es lo que queremos lograr con esto de la divulgación. Entonces, la agenda sería primero un repaso sobre la divulgación significativa, luego la pregunta práctica, porque inclusive queremos candidatos, queremos que gente nos diga, yo quisiera que mi producto se convierta en un producto de divulgación, nos echan la mano y entonces nosotros asesoraríamos, no lo haríamos nosotros, pero los podemos asesorar. Eso es una oferta que hicimos al final del seminario del año pasado y ahora, como digo ahora siempre, ¿no? Salud mediante, podemos tratar de lograr. Y para esto va a haber varios plazos, va a haber cosas muy inmediatas, porque la imagen digital puede ser una imagen tridimensional, por ejemplo, como presentó o varios de nuestros expositores el año pasado, y ahí pues ya lo tenemos, el objeto ya lo tenemos, entonces cosa de insertarlo, vamos a ver en un tipo de programa o actividad que lo haga un instrumento de divulgación, inclusive de docencia. A un mediano plazo, en donde lo único que tenemos que lograr es interactividad, voy a detenerme un poquito más en este concepto, y en un más largo plazo, en el que pues hacemos ya hasta juegos y cosas muy sofisticadas. Pero para que estas cosas que hagamos sean realmente interpretativos, tenemos que tener una idea de cómo funciona esto y para eso hay que hacer un repaso del modelo TORA, que es el acrónimo que propuso Sam Ham, el autor de la interpretación temática, que es la base de lo que hacemos nosotros, ¿no? Entonces, para quienes no le sepan mucho eso, pues podemos hacer también un repaso. Y por último, aunque eso en orden lógico tiene que venir primero, ¿en qué consiste este enfoque antropológico histórico de la divulgación y del propio patrimonio? Porque la gente a la que hemos logrado animar, ¿no? Y si ahora, ¿cómo le hago? ¿Qué digo? Y lo que típicamente al menos las arqueólogas queremos decir es esto es el formativo medio, hay cerámica ¿no? Hay basamentos con escalinatas de alfardas y una serie de términos técnicos que nadie entiende. Y nos da mucho trabajo elegir qué decimos. Pareciera ser que en lo que decimos es interesante solo para los arqueólogos. Y esto, o las arqueólogas y los aficionados a la arqueología. Y esto sabemos que no es cierto. Entonces, ¿cómo le hacemos para que el patrimonio lo entendamos de otra manera? Y esto tiene que ver con el último punto que espero me dé tiempo de tratar, que es la importancia del relato. Para que aquellos que estuvieron en la primera sesión del año anterior, recordarán que la divulgación significativa es una manera de hacer educación patrimonial y que se basa en una serie de principios desarrollados por este autor emérito de la Universidad de Idaho, el doctor Sam Ham, en lo que él llamó interpretación temática. Yo, sin embargo, voy a ahora invertir parte del orden para que veamos este enfoque de la divulgación y del patrimonio, porque a veces está sucediendo ahorita que en una crítica que está bien pensada, nos vamos al otro lado. Y el otro día alguien me dijo, Manuel, es que hacer divulgación es hacer un acto de dominación y es hacer un acto autoritario y neocolonialista. Y me quedé de a seis. Me quedé de a seis. Y entonces, por si alguien está preocupado de que si va a hacer algo así, se va a convertir en un terrible agente del imperialismo global, criminal y digital ahora, ¿no? Viene esta primera lámina. ¿Qué es el patrimonio? ¿Para quién y para qué vale? ¿Para qué lo queremos, no? Lo que yo propongo es que no cerremos el patrimonio, como se hace en lo que se llama la versión autorizada del discurso patrimonial, a los patrimonios que han sido reconocidos por instituciones. Los críticos de esta visión que llaman patrimonialista dicen que con qué derecho el INAH o el Estado mexicano o la UNESCO deciden qué es patrimonio y qué no. Yo creo que tienen razón. O sea, ellos tienen unos argumentos, ¿no? Pero a veces esos argumentos dejan fuera lo que piensan las propias comunidades locales.
Y me acaba de tocar la semana pasada, o esta semana, no, sí, la semana pasada, perdón, claro, la semana pasada, hubo una ponencia muy interesante, muy provocadora, desde un seminario realizado con la participación de la Universidad de Veracruz, en donde la compañera que presentaba, que es una restauradora, pues prácticamente decía en tono de culpa, pues es que yo he hecho cosas para restaurar, por ejemplo, santos, ¿no? En capillas de los pueblos, y luego ya que están restaurados, la gente ya no los usa. Y entonces les matamos ese patrimonio que era algo vivo para ellos. Y entonces, ay, sí, pues está padre su patrimonio de lina, lo vamos a poner en una bodega, ¿no? Y ahora vamos a sacar uno de plástico, ¿no? Que ese sí va a ser nuestro santo. Y entonces ahí destruimos un valor. Y además, el que se acaba en la bodega, pues se acaba pudriendo porque ya no tiene uso, ya no se venera, ya no. Entonces, esta relación entre los patrimonios locales y los patrimonios institucionales, eso me lleva a mí a reflexionar y a proponer un término que llamo yo comunidad relevante. La comunidad relevante es alguien que valora. Y esta comunidad relevante pueden ser las instituciones académicas, inclusive políticas, lo han hecho. Es criticable muchas veces lo que hicieron, porque en efecto era vertical, autoritario y a veces colonialista, sin duda, pero también hay que reconocer que sin eso, pues mucho patrimonio nos hubiera salvado. No me acuerdo ya si, porque ahora me falla el coco, pero si comenté en la primera sesión del año pasado, que siendo yo niño, estando todavía en la primaria, entrando a la primaria, si no me equivoco, debe haber sido finales de los 50, eh, a mi familia nos llegó una invitación de una cosa que se llama UNICEF, que es esta parte de la UNESCO para apoyar a la infancia, en donde nos pedían colaborar con lo que pudiéramos para salvar el templo de Asuán en Egipto. Este templo que recordarán está en una parte del Nilo, que el gobierno egipcio decía es que tenemos que controlar la inundación que se ha ido un poco, salió la mano y aparte no la logramos mandar el agua a todos los lugares que queremos, entonces decidieron hacer una presa en este lugar que se llama Asuán en Egipto y ellos dijeron, pues qué padre, qué bueno que a ustedes les guste nuestra arqueología, pero nosotros preferimos que la gente coma y de esa comida salga dinero para ir a la escuela y para tener casa, etcétera. Y entonces, si quieren ustedes salvar el templo de San, sálvenlo. Aunque es patrimonio egipcio, sálvenlo ustedes. Entonces, la UNICEF, parte de la UNESCO, hizo una campaña internacional y yo durante varios domingos junté mi lanita junto con mis hermanos y mi familia y mandamos nuestra lanita a la UNESCO para salvar a Asuán. Lo que sucedió, como recordarán, es que los monumentos que estaban en Asuán se sacaron de ahí y se pusieron a otro lado. Y hoy están a salvo y se pueden visitar. Entonces, en este caso, las instituciones académicas y políticas, aunque han hecho cosas feas, nadie lo niega, ¿no? También han hecho cosas que de otra manera se hubieran perdido. Sin el INA, por ejemplo, la mitad de los sitios arqueológicos estarían destruidos ahorita. Esto no significa, sin embargo, que tengamos que tomar la postura de que solamente ellos, estas comunidades académicas y políticas, son las que pueden tomar la decisión. La propuesta es que hay otras comunidades que van en varias escalas, que van desde la familiar, que esa no requiere a Lina, ¿no? Para que yo cuide los platos de la abuela o las fotos de mi familia, ¿no? Lo local, lo comunitario, que es lo que está ganando peso ahorita, dice, no, el único patrimonio que vale es el patrimonio local, el patrimonio de las comunidades. Y mi ejemplo típico es, ¿y dónde está la comunidad neandertales que cuide el patrimonio de los neandertales, por ejemplo? Pues ya no hay. ¿Dónde está el patrimonio de Calakmul, que hasta hace muy poquito tiempo estaba a 70 kilómetros del pueblo más cercano, ¿no? Entonces, no podemos reducir todo tampoco a esa escala, porque aparte hay escalas regionales y finalmente las nacionales y las mundiales que se están controladas por las instituciones. Entonces, una comunidad puede ser la comunidad académica. ¿Quién salva a los neandertales? ¿Quién se preocupa por el origen de la humanidad? ¿Quién va a excavar los primeros, ay, así lo dice el nombre científico, Homo sapiens, ¿no? Y pues la comunidad académica es la que se ha preocupado y es la que lo ha tratado de rescatar, porque la gente que vive en estos lugares no necesariamente lo considera importante para ellos, o el Dubái, por ejemplo, ¿no? Entonces, una comunidad académica o una comunidad eh, de los tipos que tengo abajo, como local o comunitario, determina que algo lo va a valorar. Y esto, insisto, lo hacemos todos. Las fotos en la familia, etcétera, son ejemplos de patrimonio familiar. El santo del pueblo, el santo del barrio son ejemplos de eh, patrimonio local residencial, pero a veces ni siquiera tiene que ser de residencia. La Virgen de Guadalupe es adorada inclusive en Latinoamérica, entonces es una comunidad de credo, de creencia, ¿no? Y van subiendo las escalas, conforme suben aparecen instituciones y la cosa se vuelve complicada. Pero en fin, algo se valora. Y esto que se valora típicamente, ¿qué son? Son objetos, los que atesoramos en los museos, son edificios que constituyen los monumentos históricos y arqueológicos, a veces son paisajes enteros, como podría ser el caso
del propio Calakmul, por ejemplo, o del Camino Real Tierra Adentro, que ni siquiera es un paisaje, es una serie de paisajes conectados, lo que se llama un itinerario cultural. A veces son prácticas sociales vivas, incluyendo las tradicionales, las tradiciones y las creencias, y esto es lo que se le ha llamado patrimonio intangible, término que a mí me molesta mucho, porque si la comida fuera intangible no sería tan sabrosa como es. Yo prefiero llamarle patrimonio vivo, lo malo es que eso entonces implica que el resto del patrimonio está muerto, y eso tampoco suena bien, ¿no? Pero no tenemos todavía un término que nos guste a todos, a todas, para decir esto que queremos decir. Déjenme quitar nada más mi pantallita porque me tapa aquí. Entonces, una comunidad relevante valora algo, que pueden ser estas cosas, incluyendo las del patrimonio actual, y lo que sucede con esto es que lo valora para algo. ¿Para qué lo valora? Esa es la pregunta central. Y entonces cuando alguien me dice es que yo quiero hacer un proyecto de divulgación sobre tal sitio, la primera pregunta que va a surgir es ¿y para qué lo quieres hacer? Bueno, porque es importante. Y entonces la siguiente pregunta es ¿por qué es importante? Y entonces la respuesta típica de los especialistas, las especialistas es porque tiene que ver con el formativo medio y damos respuestas que son correctas, pero que solo nosotros entendemos. Eso se tiene que traducir, ¿no? Y de ahí viene el nombre de la estrategia de interpretación temática, porque empezó como por un símil de lo que hace un intérprete lingüístico que traduce, por ejemplo, en la ONU del palestino al inglés, ¿no? Es un intérprete. Aquí lo que hacemos nosotros es tratar de traducir esos intereses y esa terminología que utiliza el especialista, por ejemplo, el arqueólogo o la arqueóloga, a lo que la gente entienda y valore y que aprecie. Entonces, para eso hacemos la interpretación. Por eso se llama interpretación, que es un término que tiene tantos significados que yo dije, yo lo voy a eliminar, voy a hablar de divulgación mejor. Entonces, si no tenemos claro para qué valoramos las cosas, no nos va a ser eh, sencillo determinar qué decir, porque vamos a decir las cosas que a otros arqueólogos y arqueólogas les interesaría oír. Déjenme parar un momento la presentación para ver si a este punto habría algún comentario de ustedes en lo que yo cargo mi siguiente pedacito. Sí, aprovechando, Manuelito, Sí, pedirle a todos que cierren su micrófono, por favor, porque nos reportan que en YouTube, en CRIM, se escucha mal el audio. Entonces, si lo van a seguir por Zoom y no abran aparte YouTube o vean que estén cerrados los micrófonos y el volumen abajo, porque si nos está ocasionando ecos en la transmisión. Nada más hacer eso, Manuelito, que por favor no hay revisen manera cómo de cerrar, funcionan. no hay manera de cerrarlo de manera central. Es que ahorita es la Se persona que cierra todo. tiene el anfitrión, sí. Sí, y checar que Ya lo si hice, están ¿eh? en Zoom, no lo Ya lo estén hice. reproduciendo en YouTube, por favor. Sí, Ok. Héctor. Bueno, entonces le preguntaba yo si había algún comentario sobre esto, porque a mí sí me preocupa mucho. Ahí está un micrófono abierto todavía. A mí sí me Ahorita, preocupa, a mí sí me preocupa mucho esta idea, ¿no? De que ahora inclusive hacer divulgación es fuchi, porque de divulgación es patrimonialista y colonialista. Y yo lo que he propuesto es un concepto al que llamo interpretación intercultural, en lo que hacemos es que cuando una comunidad local quiere compartir su patrimonio, eh, va a requerir mi descubrimiento, tal vez para ustedes ya todos ustedes, todas y todos ustedes ya lo sabían, ¿no? Pero resulta que también hay que hacer un proceso de traducción. Y déjenme contarles lo que pasó específicamente en un caso muy concreto de otro seminario permanente en el que participo, me da mucho gusto participar, que es el seminario de Templo Mayor, que ocurre también una vez al mes durante un periodo importante. Em, es que me está haciendo cosas raras esta cuestión, porque no me veo yo hablar. Bueno, ahí me ven. ¿Ustedes me ven a mí y me oyen bien? ¿Sí, sí? Sí, lo escuchamos bien. Ah, perfecto, perfecto. Se escucha Eh, doble. No sé si tenga abierto el YouTube para que lo cierre porque se está escuchando doble. no, yo no tengo YouTube. Claro. No sé si en otro lado hay YouTube. Ok, Bueno, gracias. ahí me veo. Si quieren lo resolvemos antes que sigamos. A ver ahora, Yo en Zoom lo escucho muy bien, doctor. en Zoom.
Y los de YouTube, si alguien pudiera decirnos por el chat de YouTube cómo se oye. Porque precisamente este seminario que les comentaba de la Veracruzana fue Se una, escucha bien, una- maestro, en YouTube. Ah, perfecto. Porque fue muy, muy desesperante, porque era una ponencia buenísima, muy Ok. provocadora, y de repente no, que reactive mi audio. Ah, muy bien. Es que cuando bajan el audio nos bajan a todos. Perdí la idea de lo que estaba yo diciendo. Ah, sí, ya me acordé. Era que en el seminario de Templo Mayor tuvimos una presentación, y si ya lo había dicho antes, por favor, perdónenme, pero una presentación magnífica de una persona del Museo Nacional de Corea. Yo he estado trabajando muy de cerca con un centro de interpretación y presentación del patrimonio mundial que se llama WIPIC ahí en Corea, que también lo mencioné en algún momento. Esta persona no era de ese equipo de WIPIC, pero trabajaba en el Museo Nacional de Corea. Y nos dio una ponencia magnífica sobre unas estatuas extraordinarias que se llaman Budas sentados. Y nos enseñó la sala, que era una sala maravillosa, en donde solo había una cédula al entrar a la sala para que la sala no tuviera ningún distractor, dijeron ellos, ¿no? No había nada interpretativo, digamos nosotros, pero que había, por ejemplo, había olores, había incienso, la madera era una madera aromática, la iluminación era increíblemente eficaz y al entrar uno a esa sala, según nos mostraron ellos las imágenes, ¿no? Había una sensación de paz, de tranquilidad magnífica, ¿no? Entonces, una ponencia y un museo y unos budas increíbles. Terminando, una compañera mexicana le preguntó a la expositora, oiga, ¿y qué significan estos budas sentados? ¿No? ¿Por qué son tan importantes, por ejemplo, para Corea? Y la expositora se volteó y dijo, ¿cómo? Eso cualquier niño de primaria en Corea lo sabe. Por eso ser que no habíamos ningún niño de primaria de Corea en el público. Entonces, yo hice el experimento con nuestros amigos de este Centro de Patrimonio Mundial coreano que se llama WIPIC, ¿no? Hice un experimento, les dije, oigan, acaba de pasar esto, ¿no? No sé si la expositora, no me acuerdo el nombre ya de la persona, no sabe que en México no hay niños coreanos de primaria, no muchos al menos, ¿no? Pero yo les quería preguntar a ustedes si a ustedes les parece bien que nosotros nos preocupemos y adoremos a la morenita, a la señora del Tepeyac, a la que regaló a Juan Diego su tilma, milagrosamente. Y todos me dicen, ¿qué? ¿Qué es eso? Los invitamos a que vengan a conocer a nuestra basílica, ¿no? Todas las gentes con una cara de ¿y eso qué es? Y eso no es porque la UNESCO dijo que la basílica es importante, la gente, una comunidad de creencia dijo que la Virgen de Guadalupe es algo importante y no requiere ni del INA ni de la UNESCO para cuidar su imagen, para cuidar su templo, para extender su creencia en toda Latinoamérica. Este es un patrimonio creado por una comunidad que no es institucional, digamos, apoyada sin duda por la Iglesia Católica, ¿no? Pero si yo le digo a las gentes coreanas que adoren a la morenita y que vengan por favor y visiten, nos daría mucho gusto recibirlas para que vean el santuario del Tepeyac, los voy a dejar igual. Entonces, he propuesto el término interpretación intercultural porque la traducción que tenemos que hacer ahí es entre los valores de la comunidad que determinó que algo es importante y lo que la gente que la va a visitar, que no tiene por qué ser la misma comunidad, puede ser gente como en este caso, pues, alguien que viene de Corea a la basílica, puede entender lo que ve. De otra manera pasa lo que pasa con todo el patrimonio. El patrimonio es opaco. El menos en muchas partes del patrimonio son opacas. Yo no sé, por ver cómo un zorro se come una liebre, que eso tiene que ver con una cadena trófica que afecta al ecosistema de un bosque. Esto la gente no tiene por qué saberlo. Sabe un montón de otras cosas, la gente no es ignorante, pero eso no tiene por qué saberlo. Y cuando un bosque tal vez le va a ayudar a entender por qué tenemos que conservar al bosque, si entiende por qué si arruinamos una parte de esa cadena trófica, el bosque se va afectado. O por qué si arruinamos una parte del ciclo del agua, ya no vamos a tener agua en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Entonces, la interpretación, como yo la veo, es una tarea donde nosotros traducimos, ya sea desde el lenguaje de los científicos y expertos al lenguaje del público común, o desde el lenguaje de una comunidad en particular, sobre todo las de residencia, hacia lo que las otras gentes no entienden. Y entonces la pregunta es, ¿para qué hacemos esto? ¿No? ¿Para qué hacemos esto? Y lo que los especialistas contestamos típicamente es porque a nosotros nos gusta. Y está bueno. De hecho, decía el propio doctor Ham, ¿no? Un buen intérprete tiene que tener pasión, tiene que mostrar que realmente le fascina lo que hace. Tiene que tener, es interpretación, decía yo con Leti Pérez, tiene que tener P de personas, que son las que hacen el patrimonio,
P de personas que son las que lo presentamos al público, y P de personas que lo reciben y lo van a entender de acuerdo a sus capacidades y de acuerdo a las posibilidades que nosotros les ofrezcamos en nuestros programas de divulgación, y P de pasión de todos, sobre todo de los que hacemos esta interpretación, esta presentación en museos, en sitios, en paneles, en infografías, en muchos recursos de comunicación que tenemos. Entonces, para poder tenerla, hay que tener claro por qué es importante. Y ahí es donde los especialistas invariablemente fracasamos, porque nuestra pasión a veces es tanta que como a mí me gusta, por ejemplo, la astronomía, pues asumo que a todo el mundo le va a gustar también. Y que las razones que yo tengo para que a mí me guste la astronomía son suficientemente válidas para que cuando yo hago un programa sobre astronomía, la gente diga, ay, qué bueno, yo lo estaba esperando, magnífico. Y eso dice Sam Ham, no, sucede así. ¿Por qué? Porque bajo un modelo de aprendizaje constructivista, nosotros vamos a entender sobre la base de algo de lo cual tenemos alguna idea, o se refiere o se parece a algo que hemos experimentado sentido. Y por eso es que Larsen, uno de los teóricos de la interpretación temática, dice que hay términos que él llama conceptos universales. Yo como antropólogo no sé qué tan universales son, ¿no? Pero cosas como valor, justicia, sacrificio, eh, patriotismo, humildad, esclavitud, cosas de este tamaño, ¿no? Que al menos en la sociedad occidental son importantes y conocidas, eso ya lo puede uno entender sin que mucho rollo tenga que explicarse. Entonces, nuestro problema es cómo convertimos lo que a nosotros nos interesa, que está perfecto, que bueno, porque si no, no tendríamos pasión, pero en algo que le pueda apasionar a los demás. Y eso implica hacer una conexión entre algo que ellos ya hayan sabido o hayan sentido y que entonces cuando nosotros les presentamos las cosas que les vamos a presentar, para ellos cobre también sentido. Y por eso es que aquellos que hayan estado desde la primera sesión, allá en el verano de hace 2 años, en donde presentamos nuestra propuesta de visita virtual a Xochicalco, que acabó siendo otra cosa, pero cuando menos los videos que se hizo ahí por Joana Moraita contienen el cedulario que nosotros produjimos y siguen vigentes, ¿no? A mí no se me ocurrió decir lo que dice la UNESCO que yo tendría que decir, porque es otro problema. La UNESCO dice, este sitio vale por, y utiliza una cosa que se llama el valor de excepcional universal, el valor universal excepcional. Y entonces, por ejemplo, para Xochicalco, lo que yo tendría que haberle dicho a mi público en esta visita virtual que hicimos a través de Panorámicas 360, eh, yo tendría que haberle dicho al público que Xochicalco es un sitio particularmente bien conservado del periodo epiclásico. Y típicamente yo pregunto y les pido que pongan una manita arriba si están de acuerdo conmigo, ¿no? Si eso les produjo orgasmos académicos, el saber que Xochicalco es un sitio bien preservado del epiclásico. Defensivo también, es un sitio defensivo particularmente bien preservado del epiclásico. ¿Alguien tuvo orgasmos académicos? ¿Alguien tuvo orgasmos de cualquier otro orden? No. La gente normalmente, salvo que sea morelense como yo, en donde mucho de Morelos está todo machacado, ¿no? Que nos digan que hay algo bien conservado en Morelos, nos da gusto y tal vez por ahí nos van a agarrar. Pero cuando yo diseñé lo de Xochicalco, con mi equipo, y sobre todo con la ayuda de Joana Moraita, diseñadora extraordinaria que hizo los videos, a mí se me ocurrió preguntarle primero a la experta en contenido, que es algo que nos va a interesar entender. A veces nosotros no somos los expertos en contenido, nosotros somos los expertos en la comunicación de ese contenido, los divulgadores, las divulgadoras. Yo hablé con Silvia Garza, la maestra Garza, que es la arqueóloga que excavó junto con su esposo durante muchísimos años a Xochicalco. Le dije, a ver, cuéntame, como si fuera una película, cuéntame Xochicalco. Y llegó un punto que aunque yo conocía, ahí entendí la importancia que tenía. De paso, en su narrativa de arqueóloga, dice, bueno, y en ese momento fue cuando la población quema la ciudad. Y dije, ¿qué? Ya sabía yo de eso, pero ¿cómo? Ah, sí, acuérdate. Hay un momento en donde el pueblo de Xochicalco, ¿no? Al que habían reprimido, se venga. ¿Pero por qué se venga? Ah, pues te acuerdas que encontramos unos tipos que aparentemente habían colgado de un pórtico para que toda la gente los viera. Y pensamos, por los estudios que se hicieron, que es población local, no son enemigos. Alguien que atacó a Xochicalco y entonces ahora lo ejecutan. Eran colgados, eran cadáveres colgados de un pórtico visible desde las partes más grandes de Xochicalco, o sea, la mayor cantidad de gente los puede ver como escarmiento. Y si muy poquito tiempo después, la gente harta de tener que llevar el agua y la comida hasta la cima del cerro donde vivía la nobleza, en donde estaban los depósitos de grano cuando ellos tenían hambre. Y luego dice además de paso, bueno, por el cambio, ¿no? ¿Cuál cambio? Y bueno, nos tomó un rato en que dijera que acababa de hacer unas pruebas en Xochicalco que mostraban que había habido una sequía brutal en Xochicalco. Ahora me entero yo
que esa sequía brutal se llama el anticlimal, perdón, el alticlimal medieval, y que afectó prácticamente todo el mundo alrededor del año 900. Entonces, la gente cansada de esta opresión y de la represión, digo yo, a la violencia del gobierno, a la violencia del Estado, respondió la violencia del pueblo. Es una idea central, lo que llamamos una tesis o tema, dice Ham, ¿no? ¿Y qué sucedió? Pues que incendiaron y saquearon su ciudad. Quienes hayan estado en esa primera sesión del verano de hace 2 años, que no serán todos, ¿no? Eso lo desarrollé con mucho cuidado y aparte les mostramos lo que estaba avanzado en ese momento de la visita virtual. En un momento más les vamos a pasar la liga para que quien quiera lo pueda revisar. Eh, y lo que entonces yo hago en esa visita virtual es que en vez de decirles de entrada, bienvenidos a Xochicalco, un sitio bien conservado del Epiclásico, un sitio defensivo particularmente bien conservado del Epiclásico en Morelos, yo les digo, ¿sí? Los habitantes de esta ciudad la destruyeron. Y estos mismos habitantes, 200 años antes, habían hecho algo increíble, habían corregido el calendario, cosa que en Europa pasó 500 años después y sin la ayuda de telescopio. Porque esos mismos Xochicalcas, en el 600 y fracción, aprovechando un eclipse total, lograron corregir la diferencia que se produjo por los años bisiestos, lo que en Europa se llamó la corrección gregoriana al calendario juliano. Eso se hizo en México, en Xochicalco, allá por el 600 y tantos, ¿no? Prácticamente 400, 500 años antes de que se hiciera en Europa. Pero esa misma población, llegado el momento, a partir de la represión que ejerció el Estado, decide no nada más que saquea la ciudad, sino que la destruye. No quieren vivir ahí, la destruye, la queman, la tumban prácticamente de sus cimientos. Y están ahí las evidencias en Xochicalco. Esa historia, si se fijan, si entendemos que es incendiar una ciudad, eso no es bueno, pero ¿cómo los habitantes de la ciudad la incendian? Hay una pregunta que genera interés, ¿no? Si entonces nosotros le damos la idea de que hubo una represión, ¿en qué sentido fue la represión? ¿Por qué era? Y luego decimos, bueno, el punto más alto en Xochicalco es 100 metros más alto que el punto más bajo, y los nobles no iban por la comida. La comida estaba a kilómetros, los campos de labranza, pues Xochicalco es un cerro, para que lo conozcan, es un cerro, pues no precisamente tan fértil, ¿no? Las tierras de cultivo están abajo, junto a un río, y luego junto a una laguna. Entonces la gente caminaba kilómetros todos los días para ir a cultivar. Y conforme la sequía se hace más pesada, por el alticlimal del medieval, o medieval, perdón, pues llegó un momento, esa es la hipótesis, y es una hipótesis que la propia experta en Xochicalco, no Manolito Gándara, yo nada más trabajé ahí en 1971 con el doctor Litvak, yo no tendría ninguna autoridad tal vez, pero ella lo dice, y de repente nos damos cuenta que ese puede ser el centro de la historia. No sé si me estoy explicando, ¿sí? En cambio, decir que esta es una pirámide que tiene talud y tablero, y que en los tableros tiene esta cosa y en las taludes tiene tal otra, eso a la gente la deja exactamente igual. Aunque a mí como arqueólogo me entusiasme mucho. Entonces, el problema es por qué eso tendría que ser importante. ¿Por qué, por ejemplo, lo que dije ahorita de que lo que lograron los Xochicalcos es importante? Eso tiene que ver con las cosas que el patrimonio hace por nosotros. Y entonces, aunque me disculpo si es redundante con lo que vimos un poquito el año anterior, sí quiero revisarlo de nuevo. Y entonces paso a compartir de nuevo mi pantalla, si ustedes me permiten, para mostrar la concepción antropológica histórica del patrimonio cultural, que responde a la pregunta de ¿para qué queremos hacer eso? Que es una pregunta que me parece que es clave. Entonces, ustedes, le voy a pedir a Tessy que me diga si ahora que ya comparta yo, se ve ya en modo de presentación. ¿Sí, Tessy? Tal vez tiene cerrado su micrófono, Tessy. Sí, se ve bien. Exacto, Alenque, muy bien. Bueno, para mí el patrimonio no es exactamente el patrimonio institucional. El patrimonio es lo que la gente quiere y cuida. Y no nada más porque es mexicano o porque es morelense o porque es de Xochicalco, sino porque es nuestra herencia compartida como especie. A mí me parece que muchas de estas cosas que dicen es que el patrimonio hay que conservarlo porque es nuestra identidad, y resulta ser que nuestra identidad pues no es una en México, somos un país multiidentitario, ¿no? Pero entonces, ¿por qué nosotros tenemos que ayudar a cooperar para conservar el patrimonio de Egipto? Esa no es una entidad. No, yo creo que el patrimonio, lo que nos interesa como especie, nos interesa porque es una herencia compartida como especie. Es un repositorio, es un depósito de soluciones a los problemas que los seres humanos tenemos.
Y yo destaco entonces que el patrimonio es entonces no solo una identidad local y memoria local, sino, y esto es una parte clave, que cuando yo esté diseñando mi proyecto de divulgación tengo que recordar, es también testimonio de nuestra humanidad común. Y tan importante es que sea un testimonio de nuestra humanidad común, que es lo único que nos va a permitir combatir estas luchas irracionales entre una identidad que dice que son los elegidos por Dios y otra que dice que también son los elegidos por Dios y que este sitio es de ellos y no, los otros Dios se los dio, etcétera. Estas cosas que en nuestro siglo, en nuestra época, ya no tendrían lugar. Podemos respetar la creencia, pero no tenemos por qué aceptar que son mejores o peores que nosotros. Pero esto se pierde porque en esa hipostasia, en esa elevación del valor local, se les pierde de vista que somos una humanidad común. Y a mí, UNESCO o no UNESCO, patrimonio mundial o no patrimonio mundial, me parece que esa es la función del patrimonio. Yo no soy nada de la gente que hizo las cuevas de Altamira. Sin embargo, es parte de mi historia. Y entonces la conservo. Inclusive si España mañana tuviera una nueva dictadura y dijera, lo vamos a destruir, yo haría ahí mandaría mi dinero, haría ahí una manifestación, porque eso se perdiera para todos. Entonces, ¿en qué consiste ese valor? Ahorita voy a tratar de desarrollarlo un poco, ¿no? Pero es de eso de lo que nos vamos a apoyar para que nuestro proyecto de fotogrametría, nuestro proyecto de escaneo láser, nuestro proyecto de modelaje 3D, nuestro proyecto de videos o de TikToks o de lo que ustedes quieran hacer, tenga sentido para la gente que lo va a recibir. Entonces, ¿qué es el patrimonio cultural? Para mí, ya lo hemos dicho, es el conjunto de objetos, paisajes, prácticas, creencias que preservamos y transmitimos. ¿Para qué? Para nuestra reproducción social, como especie, como país, como grupo local, ¿no? Y colectivamente, y para mantener la sostenibilidad del planeta. Y esto tal vez a algunos les pueda parecer exagerado o no claro. Hoy día nos hemos dado cuenta que si no cuidamos la biodiversidad, por ejemplo, y estamos a punto de pasar el límite, ¿no? Nuestro planeta va a sobrevivir, los que no vamos a sobrevivir somos nosotros, realmente. ¿Por qué? Porque en la biodiversidad está el material del cambio, el material del cambio evolutivo. Esa variabilidad que acaba siendo una variabilidad genética, y por eso hay que cuidar la diversidad también genética, y por eso está bien defender el maíz eh, original. Tiene su contraparte, en mi opinión, y la contraparte es la diversidad cultural. Esta idea de que no todos somos iguales y eso hay que celebrarlo más que tratar de perseguirlo. Y esta ya la han visto los que estuvieron en la primera sesión de aquella ocasión en el origen de nuestro seminario, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve esto? Uno, para retirarnos el velo de nuestra propia cultura. Todas las culturas tienen algo que los antropólogos descubrieron a finales del siglo XIX y que se llama etnocentrismo. Y es el pensar que nuestra cultura es la neta, ¿sí? Y entonces, cuando mi hija me invitó, estando nosotros en Bangkok, me tenía preparado una sorpresa, ¿no? Y me llevó a comer tarántulas fritas. Y dije, ¿qué? ¡Qué bárbaro! Esto es horrible. ¿Cómo es posible que aquí se coman las tarántulas fritas? Y ella me dijo, pues en tu tierra se comen los huevos de las larvas de hormiga. Dije, ay, sí, cierto. Y no solo eso, sino en mi tierra, México, sino en mi tierra, Morelos, en Cuernavaca, uno come unas cosas que son unas como avispas, ¿no? Y se comen vivas. Entonces hay que tener cuidado cuando uno se hace un taco de esa cosa porque se pueden subir a la nariz o a un oído y causan problemas. Eh, entonces, ¿qué sucede? Que para los tailandeses es lo más natural comer tarántulas fritas, como para un chino es comer perros, ¿no? Y para nosotros comer huevitos. ¿Cuál es la buena? No, ninguna. Y gracias a eso, inclusive los europeos que despreciaron el maíz y despreciaron las papas, no les parecían interesantes, esos dos productos, las papas y el maíz, salvaron a Europa en la crisis alimentaria que hubo poco después del siglo XVI. Entonces, si hubiéramos reprimido estas prácticas culturales en vez de valorarlas y continuarlas, eso no hubiera sucedido. Entonces, el patrimonio es la prueba tangible, no hay manera de decir que no era así. Acabo de escribir un artículo donde me pidieron que mejor retirara una imagen de un templo hindú, en donde se ve que el sexo no está peleado con la religión, por ejemplo. Es un templo de esta variante tántrica del hinduismo, en donde el sexo es una manera de acercarnos a la deidad, ¿no? Para nuestra religión, al menos la del país, ¿no? Que es la católica, el sexo es de entrada pecaminoso y sucio, ¿no?
Pues no, para otras culturas no. ¿Quién tiene la razón? Pues cuando nos entremos en un diálogo, pero para eso tenemos que reconocer que somos distintos. Y eso, el patrimonio es una prueba fehaciente, como ese templo, de que esto es así, así como estas prácticas que acabo de mostrar. Entonces, nos ayuda a retirar el etnocentrismo, que es esta idea de que nuestra cultura es la mejor. Y nos pasa a todas las culturas, es algo común a todas las culturas. Hasta que no reflexiona uno sobre eso, se da cuenta que lo propio no es natural. Y me gusta siempre este ejemplo de que no hay un matrimonio natural, ¿no? En India los matrimonios se arreglan, no son necesariamente matrimonios románticos, y así han sido, y la gente finalmente se acaba enamorando o no. Así es. En el mundo musulmán, pues nada más se puede tener 4 esposas, ¿no? Salvo que seas el mero mero, ¿no? Pero Mahoma permite hasta 4. ¿Y pero cómo? Eso es poligamia. Pues sí, nada más que esa cultura, y es una de las más grandes del mundo, la cultura musulmana, así lo ve. Entonces está mal, hay que ir a reprimirlos entonces, ¿no? Y la última es una foto que tomé en el Museo de Ámsterdam, ¿no? Museo Nacional de Ámsterdam, en donde se celebra el primer matrimonio eh, gay. Fueron los primeros en Holanda. Y que aquí la iglesia cristiana pues trató de atacar y decir que era contra natura. Pero ¿cuál es natura entonces? ¿Alguna de estas culturas es natura? Pues parece que no. Y así como nos ayuda a retirarnos el velo de nuestra propia cultura, también nos ayuda a retirarnos el velo de nuestra propia época. Y aquí acudo a mi marxismo y a versiones ya más tardías del marxismo, como la obra de Foucault, que no es uno de mis autores favoritos, pero creo que aquí sí le acertó. Perdón, porque tendemos, así como a pensar que nuestra cultura es la mejor, tendemos a pensar que nuestra época ha sido todo como es hoy, ha sido siempre. Y por eso me gusta esta foto que muestra un salón de primaria en Estados Unidos alrededor de 1850, en donde vemos a los niños muy bien formaditos, muy bien paraditos, muy bien sentaditos, y la posición de las manos es interesante, no sé si la notan, y es que están amarradas a la parte de atrás de la silla, porque como era un salón mixto, había miedo de que los niños les fueran a hacer cosas a las niñas, y eso era considerado natural o correcto. Y si nos vamos un poquito más para atrás, antes del siglo XVII no había escuelas públicas como hoy las conocemos. Había escuelas privadas, escuelas religiosas, ¿no? Universidades ya había también, ¿no? Pero la escuela pública, la primaria pública que nosotros conocemos, es un invento del siglo XIX, no había. Lo mismo que las ciudades, la gente dice, las ciudades han estado desde siempre, no es cierto. Tienen 6.000 años de existencia, de los demás de 250.000 años que tenemos como especie. Entonces, nos permite el patrimonio retirar otro velo, que es el de nuestra propia época, y ese yo le llamo el cronocentrismo, que es la idea de que todo ha sido siempre como es hoy. Entonces, que por ejemplo, para hacer un culto a una deidad, tenemos que hacer cosas solemnes y cosas privadas, y todo equivale al pecado, ¿no? Y vemos que hay otras culturas que no, como en Angkor Wat, o en este ejemplo maravilloso que es la mezquita de Córdoba, en donde hay una mezquita musulmana adentro de una catedral eh, católica, porque los católicos me metieron encima la catedral y afortunadamente no destruyeron la mezquita anterior. Pero entonces, ¿cuál es la buena, la mezquita o la catedral? ¿Cuál es más antigua? Pues la mezquita. Entonces, si lo más antiguo es lo mejor, gana la mezquita. Pero es que no se trata de eso. Se trata de ver que la cultura es dinámica. Y de ahí yo saco este principio que llamo el principio de la esperanza. Como la cultura es dinámica, ha cambiado y puede cambiar, entonces podemos aspirar a hacer algo mucho mejor. Todas las preguntas que nos pueden ayudar en un programa de divulgación y que el público tiene a veces es: ¿desde cuándo existe y cómo era antes? En encuesta que hemos hecho, tras encuesta en sitios arqueológicos, la gente no está interesada en saber si eso se llama pilastra o si eso se llama balustrada. Los niños preguntan: ¿iban a la primaria? ¿No? Los niños preguntan: ¿y a dónde iban al baño? La gente pregunta: ¿dónde estaba el mercado? ¿Había mercado? Y eso nos lleva a preguntarnos cosas que normalmente no nos preguntamos. ¿Desde cuándo hay ciudades? Ya dije, 6.000 años antes de nuestra época. Hospitales, como los que hoy conocemos, hospitales así, hasta la Ilustración, siglo XVII y XVIII. Manicomios, todavía más reciente, 18 y 19. ¿Desde cuándo hay escritura? 6.000 años antes de ahorita. Religiones, más o menos en la misma época. Y entonces enterarnos de que
lugar, en Eridú, en Irak. Es una de las primeras ciudades del mundo y ahí era una cosa, una concentración enorme de población. Había más de 4.000 personas que son las que viven en mi unidad habitacional hoy. El enterarnos eso nos ayuda. Entonces, cuando estamos haciendo materiales de divulgación que tienen que ver con lo arqueológico, el pensar estas cosas es muy útil. Y por último, el patrimonio nos da experiencias memorables. Quien conoce de Pozotlán reconocerá lo que digo, aunque no sea católico. Ver esta maravilla es increíble. Pero si aparte yo sé que el angelito significa no sé quién y el señor de la izquierda es San Agustín y que esto se hizo en un momento en donde la iglesia tenía el reto del protestantismo, que era súper austero, etcétera, etcétera, y lo que hicieron los jerarcas de la iglesia, pues decir, no, nosotros tenemos que contestar con algo espectacular. Y ese algo espectacular fue el barroco, que luego, 200 años después, fue sustituido por un estilo muy austero también, el neoclásico, ¿no? Y entonces que esto esté y sobreviva, esto, ver el Gran Cañón, ver las pirámides de Egipto, ver Atenas, son cosas que nos marcan para toda la vida. Entonces, si lo hacemos bien a través de nuestra divulgación, el patrimonio va a cumplir sus promesas. Entonces, es identidad, ya lo dije, pero es también humanidad común, es un acervo de soluciones humanas y aparte es memoria, inclusive de aquellos que el gobierno, los poderes hegemónicos han tratado de borrar, las que se quieren ocultar. Ahorita tenemos el caso precisamente de este rancho en Jalisco, en donde por más que quieran, la evidencia material va a estar ahí y aunque quieran decir que no era lo que sabemos que fue, ¿no? Va a ser dificilísimo, tendrían que destruir la evidencia y afortunadamente hay evidencia de que no es así. Es una de las cosas fantásticas del patrimonio arqueológico. Tan es así que en Argentina, en Chile, en varios lugares que sufrieron dictaduras, se inventó la arqueología forense, que ahora usamos muy comúnmente, ¿no? Porque el patrimonio también es voz, nos permite darle o recuperarlo, ¿no? No se la damos nosotros, le recuperamos la voz a los que fueron silenciados por el poder o por el colonialismo. Me preocupa mucho ahorita que se vienen encima los trenes del norte que van a afectar sitios cazadores recolectores, ¿no? Que casi hemos exterminado en México, eh, y ahora aparte vamos a exterminar su historia. No, lo que tenemos que hacer es recuperar la voz que perdieron. Entonces, ¿para qué? Y con esto cierro este primer bloque de cosas de para qué vale la pena conservar el patrimonio eh, cultural o los patrimonios. Esta es una lámina vieja, hoy yo utilizo los patrimonios culturales para no pensar que hay solamente uno, ¿no? Entonces, es un recurso de aprendizaje. Podemos aprender de él, que nos muestra que nada en lo social es natural. Por esto no quiero decir que si nos caemos no nos podemos romper una pierna o que la gravedad ya no nos afecte o que los microbios no nos maten. Todos ellos son procesos naturales, sino simplemente que las soluciones humanas a los problemas humanos son siempre soluciones socialmente mediadas. Y por eso pongo esta imagen de la sala helénica del Museo Arqueológico Nacional, porque le aplaudí a la persona que estaba ahí como vigilante, ¿no? Porque junto a esta representación de este hombre había una cédula, había una cédula sobre el papel de la mujer en Grecia. Dije, vaya, aquí en este museo sí se dieron cuenta que había mujeres en Grecia. Y la señora me dice, ay, sí, sí, pues es que aquí somos avanzados, ¿no? Claro, las mujeres son muy importantes. Le digo, ¿por qué no hay ninguna mención a que el amor romántico era entre hombres? ¿Cómo? Pues sí, la homosexualidad era la norma, sobre todo entre un hombre mayor y un hombre menor, que era su asesorado, el hombre era el tutor. ¿Cómo? Le digo, pues, lea los diálogos de Platón, en donde Sócrates inclusive recomienda a uno de sus alumnos Teteto, ¿no? Y dice, no, pero no en ese sentido, es una persona muy inteligente. Y bueno, si usted lo que busca es pornografía, tal vez le va a interesar un video en la última parte de la sala. Le dije, ¿cuál pornografía? Y bueno, me fui de todas maneras, dije, y la regué, ¿no? Ves que me dices que aquí vienen niños, señor, aquí vienen niños. Caray, pues entonces que los niños se enteren cómo está la cosa, ¿no? Y fui al final de la sala y sí había una serie de videos que mostraban, por ejemplo, urnas en donde se representa lo que se llamaba el simposio, que era esta reunión académica que empezaba con una discusión seria, filosófica, iban tomando vinito con agua, que es como lo hacían ellos, y acababa en orgía. Entonces no es que yo quisiera ver pornografía, lo que quiero es ver reflejada la historia, porque entonces nos dicen que algo es natural cuando tenemos toneladas de evidencia de que hay muchas maneras de hacer las mismas cosas. Por lo mismo, nada en lo social, porque es dinámico, todo puede mejorar. Y esto se le echo la culpa a Marx de esto. Porque hemos hecho cosas terribles, pero por ejemplo la esclavitud ya no ocurre en la cantidad o en la proporción en la que ocurría antes.
Ahora tenemos otras cosas peores, tal vez. Pero en general creo que, si quieren, soy un optimista, soy el pesimista más optimista de los pesimistas, ¿no? Pero yo creo que podemos mejorar siempre. Y si en nuestro programa de divulgación, en vez de terminar como, y en eso entonces llegaron los españoles, destruyeron todo, y la gente sale, y destruyeron todo, ¿no? Logramos encontrar algo, que no tenemos que falsificar nada, pero que nos ponga el centro de la luz en aquello que nos devuelve la esperanza. Yo creo que no estamos siendo trampa, estamos siendo inteligentes y además estamos siendo justos. Permite preservar la memoria del pueblo, eso hace los patrimonios arqueológicos y los antropológicos. Recupera, ya dije, las voces perdidas y visibiliza lo que la ideología dominante intenta ocultar, como sería el caso del amor homosexual en la antigua Grecia, en el Museo Arqueológico Nacional. Tal vez esto ya lo corrigieron, yo estoy hablando del año 2019, que estuve ahí de visita por última vez. Entonces, el patrimonio cultural en general expresa esta diversidad cultural que tenemos y nos permite celebrarla. No hay que perseguirla, no hay que castigarla, al revés, hay que celebrarla y entrar en un diálogo, porque, como decía un teórico, Paduray, no hay ninguna cultura completa. Nuestra única oportunidad de salvarnos como especie y salvar al planeta es aprender a vivir con esa diversidad que tenemos. Y eso está expresado en el patrimonio, del cual hacemos fotogrametría, del cual hacemos escaneos láseres, imágenes tercera dimensión. Bueno, puedo interrumpir aquí. No sé si hay algún comentario. Hasta este punto podemos tomar un par de preguntas o comentarios de los Hay asistentes. un comentario interesante justo de lo que comentabas de lo del patrimonio, para qué valorarlo. Ujú. De Eva Hernández dice, buenos días, doctor, me encantó esa narrativa de alguien que valora y algo que se valora. Aquí en El Salvador, la pregunta de ¿para qué se valora? Resuena enormemente, principalmente porque el gobierno central se ha dado a la tarea de la destrucción de nuestro patrimonio cultural edificado. Desde la profesión de restauración y conservación ha sido una tragedia y objeto de denuncia constante, pero la misma comunidad aplaude los cambios hacia la modernidad. Ay, ay, ay. Exacto. Exacto. Si la gente dice es un montón de ruinas, es un montón de cosas viejas, ¿eso a quién le sirve? Pues ya perdimos, ¿no? Pero entonces, ¿qué va a suceder? ¿La gente mágicamente se va a dar cuenta de cuál es el valor del patrimonio? No, no. Del suyo sí, ellos no tienen que decirles que San Miguel o el santo de su pueblo es el bueno, pero que salven estas cosas viejas, ¿no? De gente, por ejemplo, en el norte de este país hay en ciertas ciudades, espero que ya la hayan quitado, del Bajío, una placa que dice: nosotros de esta ciudad somos orgullosos de haber ayudado a exterminar a los chichimecas. Imagínense si alguien va a querer pelear por el patrimonio chichimeca. Y justo en ese sentido, Nicolás Paniagua también nos comenta, hola, de hecho en muchas comunidades ignoran la presencia indígena en la etapa virreinal, solo quedan las grandes iglesias y conventos, pero no las pequeñas capillas de barrio. Ahí está. Y a veces los propios especialistas tenemos parte en eso, porque le restamos la importancia a esos patrimonios locales, ¿no? Eso también no podemos nosotros negarlo. Em, pero estoy de acuerdo con ambos comentarios. Ahí está parte de la bronca, precisamente ahí está parte de la bronca, porque si fuera tan evidente que salvar estos cacharros, estas ruinas, les llama la gente, ¿no? A veces lo hacen para sacar dizque el dinero, porque no saben que no había moneda en el México prehispánico, y la moneda que había, o lo más similar, era el cacao, los textiles, ¿no? Eh, el oro era ornamental, no tenía una función de moneda. Sin embargo, saquean los sitios arqueológicos por codicia y destruyen en ese proceso su propio patrimonio. Pero entonces, ¿cómo es que la gente se va a enterar de que esto no es así? No sé si me explico, por ahí va el problema. No sé si hubiera algún otro comentario en lo que yo cargo a la siguiente presentación, Tessy. No, solamente aprovecho para la inquietud de los que quieren el seminario, las sesiones anteriores, las ediciones anteriores. Sí. Sí, yo se las hago llegar por correo mejor, ¿no? Para Pero precis- la idea es que yo voy a proponer, si es que no lo tenemos, Tessy, porque realmente no lo conozco. Tenemos un sitio, como lo hace el Templo Mayor, en donde uno las pueda consultar en una sola página. No, tendríamos que trabajarlo porque sí, son 3 vínculos de Drive. Tendríamos que unificarlo. Bueno, pues nos va a quedar de tarea, ¿cómo ven? Porque yo creo que sí Sí. va a ser mucho, muy útil. Y si a eso le ponemos una pequeña síntesis que les pedimos a ¿se acuerdan, no? A los expositores que nos hicieran, eso nos permitiría que la gente acceda con mayor facilidad.
Sí, yo me encargo porque justo sería importante rescatar precisamente el primer seminario que fue en el 2023, Sí, todo el 2024, que aunque está en YouTube y se puede consultar ahí, pero sí sería importante pues irlo conjuntando y las sí, sesiones de este año. Ujú, exactamente, sí. ujú. Aquí mi computadora Mónica está loca. Silva también te dice que excelente ponencia, doctor Manuel Gándara, gracias por su enfoque vanguardista, actual e integral. Muchísimas gracias a la compañera. Y pues Eh, una disculpa a todos por lo del audio, pero bueno, siempre, como dice el doc, la tecnología a veces no tiene palabra de honor y pues tuvimos algunas complicaciones con la retransmisión porque pues se está haciendo por Zoom, se está haciendo por YouTube en CRIM. Desafortunadamente Nina TV no nos pudimos enlazar, pero después se va a subir. Y pues gracias a todos los que se conectaron, que están también en YouTube, porque ahorita tenemos 100 personas en el Zoom, Manuelito. ok, pero entonces sí hay transmisión en YouTube. Sí, Ah, qué bueno, qué bueno. Lástima y una disculpa a los compañeros de difusión que hacen un trabajo increíble. Ana es genial. Toda la gente de esa área hace maravillas para lograr lo que hacemos con los recursos que tenemos en el instituto. Qué bueno que no se perdió eso y ojalá la gente que está viéndonos por YouTube también nos haga llegar sus comentarios. Voy a volver a compartir la pantalla para entrar al cómo, ¿no? Ok, ya vamos a suponer que los convencí o cuando menos, como decimos en interpretación temática, ¿no? Ya les sembré la duda, ¿no? Les los provoqué, dice el doctor Ham. Nuestra tarea es provocar a la gente, no es educarla en el sentido de darle clase, darle datos, ¿no? Que aprenda, pues no es ignorante, ¿no? Nuestra tarea es otra, es provocarlos. Quizá ya provoqué, les provoqué, las provoqué a decir, bueno, quizá con una visión distinta de lo que es el patrimonio podemos defenderlo mejor y para eso la divulgación nos va a servir. A mi propuesta yo le llamo divulgación significativa. Estoy a punto de tumbarlo de significativo. Porque dice, ¿y qué es eso? Divulgación patrimonial, si más que es como se va a llamar definitivamente. Y lo que hice yo es ponerme a reflexionar, dado que tengo que dar clases sobre estas cosas. eh, y me decía alguien, Manuel, pero un intérprete nace. Digo, pues entonces que no vengan a mi clase, ¿para qué vienen a mi clase, no? Nace, no se hace, no, no, no. Yo les puedo decir, a ver, vine a tu clase, Manuela, para que me enseñes cómo se hace una mejor divulgación. Le digo, ah, pues mira, sácalo de ti mismo, tú ahí lo tienes. No, yo tengo que ayudar a formar gente y a compartir cuando menos en dónde me equivoqué y en dónde he tenido algunos aciertos. Entonces, reflexionando en un curso que di hace ya unos años, eh, y luego afinando esta idea con Tesi, que fue mi adjunta en un curso que dimos optativo sobre divulgación significativa, desarrollé este modelito que me publicó la Universidad Complutense de Madrid, que le llamo modelo de la planificación de la comunicación con objetivos, y que no pretende ser original, está hecho basado en dos otras ideas, una de Beberka y otra de un comunicólogo de los 40, ¿no? Que en español suena raro, ya que lo ponemos junto, la redacción es muy bonita, pero espero que se cache el sentido de lo que está proponiendo esta idea. Y es, antes que otra cosa, porque, bueno, no es cierto antes, porque ves, ya tenemos el modelo fotogramétrico, ya tenemos la visita virtual 360, ¿no? Ya la tenemos. O sea, ahí partimos, si quieren, un poco al revés. A veces ya tenemos el medio listo y ahora lo queremos convertir en un mecanismo de divulgación. ¿Cómo le hago? Aplique este modelo. Pregúntate primero, ¿para qué quieres decirle? O sea, ¿cuál es tu propósito? Ham le llama final de partida. Yo le digo objetivo general. ¿Qué objetivo general buscas? Dice Ham, hay tres. Instruir, porque a veces se hace, por ejemplo, los parques nacionales, que es donde esto se inventó, Estados Unidos, van maestros de escuela que lo que quieren es reforzar la clase de biología. Ahí el intérprete, sin tomar la actitud del docente, porque ya está el docente, ¿no? Lo que hace es reforzar un propósito instruccional. Son quizá las visitas más aburridas porque están controladas por el currículum escolar y a veces el currículum escolar es una cosa espantosa. Pero es una tarea legítima. A veces queremos instruir algo sobre alguien. Y a veces tenemos que darle información para que entienda lo que le estamos diciendo, ¿no? Entonces, un propósito. Otro propósito es el entretenimiento, que es lo que hacen muchos guías de turistas que no son intérpretes. Se la pasan un rete bien y hasta les da propina. Y saliendo de ahí no quedó nada, salvo la experiencia que estuvo divertida y ya, ¿no? Entonces, Sam, entretener, pues sí, pero entretener nada más está como vacío, no ayuda a la conservación del patrimonio. Y entonces él siguiendo al fundador de esta tradición de interpretación patrimonial, que es un señor Tilden, que algunos recordarán de alguna presentación previa mía, ¿no? Tilden decía, lo que nos se trata no es de decirle a la gente que se lo memorice, sino decirle para que lo reflexione.
Y si lo reflexiona y llega a su propia conclusión, porque no hay de otra manera, el aprendizaje es personal, se construye por la persona que lo construye, ¿no? Y si tenemos éxito, cuando menos que reflexione sobre lo que le dijimos. Entonces, ¿para qué quiero decirle a alguien? Es definir mi objetivo. ¿Cuál de los tres es el que quiero? A veces se pueden combinar dos, por ejemplo, instruir y entretener. A veces se pueden, y para mí es la combinación perfecta, entretener y provocar. Es mucho más difícil provocar y instruir porque ya dijiste, esta es la verdad, porque si no te van a reprobar en quinto de primaria, ¿no? Pero ahora reflexiona y ponlo en duda, pues está complicado, ya dijimos, esta es la verdad. Más bien, la idea, para mí, el propósito general de la divulgación debería ser la provocación a la reflexión y al sentimiento, a la emoción. Entonces, ya que tienes claro eso, que vas a querer motivar a alguien a reflexionar sobre algo, tienes que definir a quién. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién va a ser tu público meta? Ah, no, yo hago todo para todo público. No es cierto. Por ejemplo, los niños no van a entender las cosas si no lo saben leer y tu programa es un programa cedulario. La gente no va a entender si es un programa que requiere un vocabulario, pues de cuando menos ya nivel de secundaria. La gente no va a poder entrar a tu programa, ¿no? Si requiere, como Xochicalco, caminar un montón de escaleras y es una persona de la tercera edad con broncas de movilidad. Entonces, ¿quién es tu público meta? Si otros se benefician, qué padre, pero ¿quién es tu público meta? Y hazlo tan inclusivo como se pueda, ¿no? Porque a veces decimos, aquí ya iba mi visita guiada, pero ¿para quién es? Sobre todo que en México no utilizamos una cosa que es común en Estados Unidos, se llama índice de capacidad de lectura, aunque el otro día había algo ahí como incipiente en España, que nos dijera, por ejemplo, mis cédulas o mis textos o mis diálogos en mi TikTok, ¿no? Están fuera del alcance de la gente. Entonces tenemos que definir a quiénes. Lo de Xochicalco nosotros lo hicimos a partir de un estudio público, ¿no? Nos llevamos la sorpresa, no sé si porque nuestra muestra no es representativa, que la mayoría de la gente tiene de prepa. Y aún así optamos por un nivel de léxico en el cedulario, de palabras, ¿no? De más o menos secundaria media o final. Ahora, a esta gente que ya dijimos quién es, ¿qué es lo que le queremos decir? El modelo Tora de Sam Ham dice, y se llama, inicia con una T, T de tema él le llama, ¿no? Yo le llamo tesis, que es la idea principal o el conjunto de 4 o 5 ideas principales que queremos comunicar, ¿sí? El mensaje principal en Xochicalco es que cuando nos proponemos hacer cosas en conjunto, cooperamos para el bien común, logramos cosas extraordinarias como corregir el calendario. Ese es el mensaje principal. Un mensaje subordinado es que a la violencia del gobierno responde normalmente la violencia del pueblo. Y así, ¿cuántos? Porque esa es otra, somos exhaustivos. Todo lo que hemos aprendido en nuestra investigación queremos que la gente lo sepa, lo conozca o lo reflexione. No, dice Ham. Antes decía 7, ahora sabemos que es 4 ideas principales. Y sobre esas 4 ideas principales luego podemos hacer ideas subordinadas, pero las 4 principales deben estar claras. Y la principal, que yo llamo tesis y él llama tema, pero aquí se confunde con tópico, ¿no? Tiene que estar clara. Esta es la parte quizá más sabrosa y más difícil, ¿no? Y no voy a tratar de dar el curso de cómo se hace eso ahorita, nada más les cuento que existe este modelo y al final les voy a hacer un comercial porque la Asociación de Intérpretes Patrimoniales que creamos con Tony Jiménez y otros compañeros y compañeras va a ofrecer un curso pronto. Entonces, quien quiera tomarlo, van a tener una maestra y unos maestros extraordinarios en ese curso. ¿Sobre qué? Aquí, en el caso nuestro, de este seminario, casi todos, el sobre qué ya está determinado, es el sitio sobre el cual tenemos el modelo, o las fotos, o la audioguía, o lo que sea, ¿sí? Pero puede ser un bien patrimonial, a veces es un personaje, a veces es un concepto, como se hace en las ciencias. En la divulgación científica divulgamos conceptos con el propósito de promover una apreciación de la cultura científica, del método científico, la capacidad reflexiva y crítica de la ciencia. Es lo que nos interesa, no tanto que la gente se haga ni astrónomo, ni matemático, ni biólogo, sino que uno salga con una claridad de que la ciencia es algo positivo, que hace sus cosas malas también, sin duda, pero que esa manera de pensar es útil a la humanidad. Entonces, ¿sobre qué? En nuestro caso, insisto, casi siempre está predeterminado. Y cómo también ya está predeterminado porque nosotros ya dijimos que lo que queremos es hacer algo basado en una imagen digital, que puede ser una imagen auditiva, puede ser una imagen visual. Ok, entonces me voy a regresar a una lámina que tenía en la presentación anterior. No sé si aquí haya en este punto algún comentario. No, todo bien. Todo bien, ok. Porque yo decía aquí, en esta lámina, que hay plazos.
No, perdón, les digo que esta cosa me hace unas cosas rarísimas. Ahora están viendo algo que no están viendo nada porque no han compartido nada, menos mal. Ah, no, sí están compartiendo, ¿verdad? Sí están viendo que ven. Sí, estamos viendo las diapositivas como edición. Edición, sí, ya, ya, ya. Es que esta cosa a mí me abrió un PDF, no sé por qué. Sí, y Decía mientras yo, mueves, te sí. comento rápido, Ramón Javier Martínez nos dice, estimado doctor, antes que nada un gran saludo y le comento que desde las actuaciones multidisciplinarias aún hay mucho que hacer para intentar dar alguna respuesta al por qué y para qué. Desde la arquitectura aún hay mucho que hacer para aportar en las narrativas de los modelos urbano-arquitectónicos de las zonas arqueológicas, utilizando la semiótica y la dialéctica del espacio habitable. Órale. Bueno, no, no sé, ¿cómo se llama el compañero? Ramón Javier Martínez no dice de dónde Ah, bueno, es. pues estoy completamente de acuerdo contigo, eh, compañero, porque alguna vez a mí se me ocurrió ir a una institución, no digo cuál porque me van a odiar, porque yo estaba empezando a entender la arquitectura ya hace un buen tiempo, no, no me considero para nada experto. Estaba yo tratando de empezar a entender la arquitectura y me pregunté, tomando un modelo que me había afectado mucho, que es el modelo que instituyó un personaje que ahora es objeto de una película, Leonard Bernstein, de la Filarmónica de Nueva York, que se llamaba Los conciertos para gente joven. No sé si alguno de ustedes sabe de esta cosa, pero eran conciertos que ocurrían el fin de semana, en donde Bernstein daba los conceptos principales de la apreciación musical. Y lo hacía a veces con ejemplos de Beethoven o de Tchaikovsky o de Bach, y a veces lo hacía con ejemplos de jazz o de los Beatles, ¿no? Y, por ejemplo, yo ahí aprendí muchísimas de las cosas que hoy me hacen apreciar la música como la aprecio. Y consta que yo no tuve acceso a estos Young People Concerts, que era un programa de televisión, pero hicieron un librito y ese librito estaba en la Biblioteca Franklin y de ahí. Entonces, un día dije, debe de haber algo así para apreciar la arquitectura. Entonces fui a cierta institución y me dijeron, ¿para qué? Para que los nacos aprecien la arquitectura, que primero aprendan a leer libros y luego aprenderán a leer el espacio. Dije, pues con esa actitud no se va a poder. Y sí hay libros de presión de la arquitectura, pero muchos están asumiendo ya del público una gran cantidad de cosas. Entonces, en el artículo ese que tal vez algunos de ustedes hayan leído, y eso no lo he comentado todavía, ¿no? Comento esta cosa que nos pasó en Puebla con mis compañeros de viaje, ¿no? Entonces, yo quería que empezaran a apreciar los edificios históricos, la arquitectura que existe en Puebla, ¿no? Y la manera que está presentada te lo impide. La planta cruciforme de la catedral. Y este es el barroco estípite. Entonces, así, en efecto, cosas como la arquitectura van a permanecer opacas. Tenemos que desarrollar una estrategia. Yo creo que debe de haberlas. Es más mi ignorancia. Espero que el compañero nos ilustre en cuanto a ese tema, porque sí. Déjenme regresar entonces. Si no hay otro comentario, Tessy, tú me dirás. Hay uno bonito, pero yo creo que Sí. esa pregunta la guardo para el final. Ah, muy bien. Lázaro Gerardo nos dice también, el aprendizaje es experiencial y dinámico. Y acá nos hace Exactamente. una pregunta interesante, pero yo creo que esa va a ser carnita para la sesión de preguntas y respuestas. Y yo más espero ya terminar rápido. Déjenme para hacerles aquí la otra vez, ¿no? ¿Ven cómo se mete se meten otras cosas, cara? No sé qué está pasando con mi computadora. Está loquísima. Y es mi ratón más bien, que la resolución del ratón no le hace que no la tiene yo. Porque teníamos plazos, hablé yo de plazos, ¿no? Vamos a suponer que ya tenemos o ya los interesé en aprender sobre este modelo Tora y por eso les dimos las lecturas, porque no iba yo a poder comentarlo todo, ¿no? Este modelo Tora, que tiene 4 letras, la T primera es de la tesis o tema principal, la O es de organización, que las cosas estén bien organizadas, sean fáciles de seguir, que no cueste trabajo seguirlas. Y por ejemplo, párrafos larguísimos son largos de seguir, ¿no? Términos técnicos son difíciles de entender, entonces todo eso hay que cuidarlo, ¿no? La R de Tora es que sea relevante, que me toque de manera personal y significativa a mí, para lo cual requiero utilizar como puente las emociones y los conocimientos que el público ya puede tener, ¿no? Y la A es de amena, no necesariamente entretenida, porque si estoy en un campo de concentración no puedo decir que me divertí, pero mi cerebro está funcionando, mi cerebro está ocupado. Esa cosa fue amena, me hizo pensar. Entonces, este modelo Tora, en las dos lecturitas que le sugerimos y que nos quisiéramos hacer un cambio, por cierto, hago un paréntesis en el seminario, para que haya tiempo para discutir la lectura por si hubiera alguna duda de la lectura, que es como se hace normalmente en los seminarios permanentes. Pero bueno, habiendo hecho cuando menos este pequeño blurb sobre qué es el acrónimo Tora, eh,
regresaré a los plazos, porque la gente me pregunta, que ya me convenciste, o al menos me pusiste a reflexionar sobre la concepción antropológica histórica del patrimonio cultural, ya me convenciste de tu modelo de que son comunidades que pueden ser locales de residencia o académicas o institucionales las que definen el patrimonio, pero lo crucial es decir por qué. Ya me convenciste de que entonces hay primero que localizar claramente el propósito, el público y lo que queremos decirle, ¿no? Ahora, ¿cómo le hago? Digo, pues es que aquí hay plazos. En el corto plazo, quien ya tenga, por ejemplo, como vimos un par de ellos en el seminario el año pasado, ya tienen modelos en tercera dimensión. ¿Se acuerdan de esta sesión en donde uno de los compañeros del ENCRIM mostró tanto maquetas enteras como partes de elementos arquitectónicos? Y que es increíble, no solo porque aumentan la inclusividad, la inclusión de la gente, porque alguien invidente puede sentir cómo se siente una fachada barroca, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí es corto plazo porque ya tengo el material y lo único que tengo que es diseñar una actividad o como una cosa, si le queremos algo más elaborado, yo lo llamo un programa específico de divulgación que tiene que tener un contenido que rodee el uso de esa maqueta o de ese modelo. Pero quienes tienen eso, quienes tienen ya, por ejemplo, imágenes de los modelos fotogramétricos o videos de vuelos de estos simulados, esos ya se pueden utilizar y lo único que hay que hacer es ponerles un discurso de divulgación. Eso es relativamente sencillo, digamos. Y vimos un ejemplo de la gente de Uxmal, en donde el equipo de Juchim, que hacen cosas sensacionales, este, nos mostró cómo ellos habían hecho unos mini clips de, que serían ideales para TikTok, ¿no? Sobre lo que están haciendo en Uxmal. Entonces, en el corto plazo, esto no requiere mucho, tanto trabajo como los otros dos plazos que voy a mencionar, sería más o menos sencillo y nosotros de veras reiteramos la oferta a que si tienen algo de este estilo y quieren construir un programa específico, que sea lo más, o una actividad, inclusive no es una actividad, en donde utilizarían estos modelos, con mucho gusto los asesoramos en cómo hacerlo, para que estas cuestiones que se hacen típicamente con una intención de investigación, la fotogrametría de Xochicalco lo hicimos porque requerimos la fotogrametría de Xochicalco, pero para mí es un desperdicio que ya que tengo la fotogrametría de Xochicalco, no lo utilice para divulgar, ¿no? Pero utilizar eso es un poco más largo, como voy a mencionar ahorita. En el corto plazo, si ya tengo imágenes, ya tengo eh, modelos que pueden ser ya hechos, por ejemplo, reconstructivos, ¿no? Yo los puedo mostrar en un video, los puedo mostrar en imágenes fijas también. Eso lo único que requiere es envolver ese medio, envolverlo en un programa interpretativo, un programa de divulgación, ¿no? Y eso se puede hacer en muy corto plazo. De hecho, nuestro compañero en la ENCRIM ya lo hace con sus estudiantes del posgrado en patrimonio edificado en la ENCRIM. Y mucha gente, otros compañeros nos mostraron cómo lo hacen también con modelos en algunos museos del centro de la Ciudad de México. A mediano plazo están las cosas, que es un mediano plazo que puede ser bastante amplio este rango, ¿no? Están las cosas como la que nosotros hicimos para Xochicalco. Ahí hicimos primero prototipos de tres variantes, uno era fotogramétrico, otro era con modelos 360 y otro con una herramienta especial que desarrolló o encontró Jimena Escobar, ¿no? Pero esto tiene varios pasos en los que no me voy a meter en detalle, porque no va a dar tiempo, pero si son modelos fotogramétricos, lo primero que hay que hacer es reducirlos a un tamaño que sea manipulable, porque esos modelos, ya vimos, difícilmente se pueden ver en un teléfono inteligente o en una tablet. Y ahí es donde queremos llegar. Entonces, primero requieren ser recortados, afinados sin que se pierda mucha fidelidad. Nos pasó en Xochicalco, por ejemplo, que el modelo extraordinario que hizo el doctor Dueñas, pues ya no lo podemos usar a la hora de la hora porque requería unas máquinas poderosísimas, máquinas de juegos. Y en México, pues las máquinas de juegos no las tiene todo el mundo, ¿no? Ni el INA, o las famosas tarjetas Nvidia, estas especiales, poca gente la tiene. Entonces hay que recortar, recortar, y eso toma tiempo. Y luego que ya recortamos, hay que hacer el modelo y esto plasmarlo ahora como un contenedor, que suele ser en alguna plataforma de juegos, pero hay soluciones intermedias mucho más baratas, digamos, en donde lo único que podemos requerir, y esto voy a poner énfasis, ¿no? Es que haya puntos de interacción. Que en mi modelo yo pueda ponerle un área, le llaman áreas calientes, ¿no? En donde cuando yo toque algo pase. ¿Qué es lo que queremos que pase típicamente? Que aparezca un texto de divulgación, o aparezca una imagen de apoyo, o aparezca un video de apoyo, ¿no? Pero para esto el medio tiene que tener la forma de hacer esto fácilmente. Y
Esto, aunque ya hay software que lo hace, ¿no? Hay muchos software, inclusive algunos de acceso gratuito, pues ya requiere más chamba. Y para esto es para lo que yo quiero que hagamos estos talleres que nos está proponiendo Jiménez Escobar, ¿no? En donde Ashuni nos diga esto que él hizo, cómo lo podemos hacer los demás. Que nos diga también el propio Dueñas, que él ha hecho también cosas con teléfonos celulares, ¿no? Ya el iPhone del 13 para adelante y el 16 Pro ya lo tiene muy sofisticado, hacen modelos de LiDAR, no para propósitos de restauración o investigación, pero sí para divulgación. Entonces es el mediano plazo. Hay que tener entonces, vamos a llamarle así, además de tener el objeto, que en el corto plazo ya lo tenemos, que es el modelo mismo, o la imagen del modelo, o el video del modelo, a mediano plazo lo que tenemos que tener es un contenedor ya del modelo ajustado en tamaño, aunque pierda resolución, porque de todas maneras vamos a guardar el original para propósitos de investigación y restauración. Lo que tenemos que tener es el modelo preparado para este efecto y puesto en un contenedor que le dé un mínimo de interactividad, es decir, que me permita señalar algo y que algo pase. A largo plazo, que nos quedamos con esas ganas el doctor Dueñas y yo, pues podemos hacer cosas ya muy sofisticadas como juegos, ¿no? Juegos de estrategia, pero con un contenido educativo, lo que se llaman juegos serios o juegos académicos. Podemos hacer visitas mucho más complejas, en donde haya lo que llamo paseos laterales, y entonces estoy estudiando Xochicalco y de repente me entero de que ahí excavó el doctor Piñachán y tal vez me pueda interesar ver un mini video de 3 minutos sobre el doctor Piñachán. O puedo hacer a largo plazo una serie en donde esto que presenté en una visita virtual se convierte en 12 capítulos de TikTok. Eso requiere evidentemente habilidades para hacer los TikToks, requiere habilidades para cortar lo que estaba grandote en los pedacitos y va a requerir tal vez más habilidades y más equipo de cómputo. Pero en el corto y el mediano plazo yo creo que podemos lograr resultados en bastante poco tiempo. Entonces, resumiendo un poco lo que hemos dicho hasta acá, a mí me da un gusto que ustedes no saben el tamaño del gusto que me da. Es más, lo hago celebrando con un trago y no es un comercial. Interpat MX, Asociación Mexicana de Intérpretes del Patrimonio, no es un comercial, se llama Product Placement. Curiosamente, el doctor Gándara mantuvo la taza de Interpat durante 3 segundos ante la cámara. No, ¿por qué? Eh, Porque el gusto que me da que haya tanta gente con una preocupación que compartimos, que es cómo hacemos que la gente, y el compañero Salvador lo puso clarísimo, cómo lo hacemos para que la gente aprecie el patrimonio, lo disfrute, se beneficie de todos los beneficios que nos da, porque si se fijan ahí no puso el beneficio económico, que es un beneficio también real, pero que en México es el único que cuenta, y a veces se hace a costa del propio patrimonio. Ahora que yo no sé cómo, pero tenemos convenios ¿cómo se llaman? Sí, es un tipo especial de convenio, ahorita me voy a acordar, con una cosa que se llama Gapsacom, que es una empresa del ejército. A nadie le permitimos tener hoteles cerca de los centros aeronáuticos, ahora ya Gapsacom los va a tener, ¿no? Eh, y entonces el turismo es lo único que interesa. Y están anunciando, por ejemplo, para el parque Gapsacom Uxmal, que va a haber auténticos rituales mayas. Entonces, con tal de ganar dinero, vamos a poner a hacer mayas teatro, ¿no? Es como si dijéramos, pues en Semana Santa que salgan pues, las calaveras de muertos. No, pues eso ocurre en un calendario ritual, o sea, no puedes hacer eso. Es una violencia a la gente, eso sí es violencia para que vean. Y es una violencia que va a ser ejercida desde el Estado si no los paramos. Entonces, me da mucho gusto que compartamos estos intereses, que queramos que la gente respete el patrimonio, que queremos que la gente aprecie su propio patrimonio, el que ellos reconocen, que lo puedan comunicar de manera eficaz. Para eso sirve esta estrategia de divulgación significativa, para eso sirve el modelo Tora y para eso sirven estos medios que hemos ido explorando. Y tenemos tanto material aquí que a mí si la salud de veras no me estuviera haciendo las cosas que me está haciendo, ya hubiéramos terminado alguna de estas cosas que son maravillosas. Yo me iría a vivir a Cancún, me sacrificaría, vean nada más lo noble que soy, me sacrificaría teniendo que ir a vivir a Cancún con tal de aprender ahí en un curso personalizado con Ashuni y su equipo. Eh, bueno, pero ya dije lo que tenía yo que decir. em, y ahora, en este sentido, la propuesta es hacer las presentaciones más cortas para ver si hay preguntas sobre la lectura, preguntas sobre la presentación. Le doy la palabra a Tessy como coordinadora de la discusión y con mucho gusto intentaré que Tessy responda a las preguntas. Yo seguramente sería incapaz. Ay, Manuelito, muchas gracias. Y de hecho sí hay preguntas bien interesantes. En este momento, como ya hemos terminado la parte del contenido,
Les invitamos a que se queden, que esta también es una parte muy importante del seminario, que es precisamente la discusión, las preguntas, la respuesta y la retroalimentación, pero para evitar vicisitudes, como se dieron en el seminario pasado, le pediría a Informática del ENCRIM que nos pudiera compartir el formulario de asistencia, tanto en Zoom como en YouTube en CRIM, y las indicaciones son las siguientes. Hay que llenar este formulario sesión por sesión para que se les pueda contabilizar la asistencia con un 80% de participación. Les voy a pedir, por favor, que así como llenen la primera, que sea con su nombre, primero empiecen con su nombre, luego su apellido y su segundo apellido, porque pues su servidora hace esto por amor al arte y por amor al patrimonio cultural y por amor al ENCRIM y a mi querido Manuelito, pero pues tengo otros deberes, entonces a veces es muy complicado estar revisando los listados de Excel. Una disculpa a esas personas que se nos pasaron, que sí ameritaban la constancia. Entonces, para evitar este tipo de problemáticas, por favor, llenen siempre igual el formulario con su nombre, primer apellido y segundo apellido. Y si me ponen el primer nombre y tienen dos, solo pónganme uno o pónganme los dos en todas las sesiones, porque para mí es más fácil hacer el rastreo. Pasando a esto, te comento algunas cosas que ya aparecieron en YouTube en CRIM, que yo Ok, creo que son como comentarios interesantes que pueden abonar a la discusión. Rosa viene. María Chan nos dice que se debería de incidir en la integración de la valoración patrimonial también en el sistema educativo del país. Bueno, de ahí nos podemos aventar toda Ah, una magnífica, sesión, magnífica cómo propuesta. hacerle, precisamente para que estas cuestiones pues sí se tomaran en cuenta, que es una de las funciones que realizan los museos y los sitios arqueológicos a través de las visitas guiadas, pero cada vez ha tenido menos presencia. Entonces creo que es algo muy importante que se debería de reconsiderar. Katia G. te pregunta que cuál dirías tú que es la importancia del patrimonio arqueológico para que la gente pueda conocer sobre él y su pasado. Y Consuelo Chufani también comenta que los proyectos tripartitas habían funcionado bien, pero no sé en el nivel arqueológico. Tripartita, supongo, estoy especulando, que se refiere a que participe la parte institucional, la parte académica y la parte comunitaria. Ah, Esto es ya. YouTube y tengo otras bien bonitas e interesantes que tienen que ver con todo lo que ya provocaste en tu charla. Pero empecemos nada más estos por la segunda, que era esta idea. ¿Cuál dirías que tú, que es la importancia del patrimonio arqueológico para que la gente pueda conocer sobre él, diagonal, su pasado? Ok, mira, es una pregunta crucial, crucial. Y ahí sí la variante identitaria del patrimonio es clave. Solo les doy un ejemplo. Me tocó, como director de la Escuela de Antropología, apoyar la creación del primer museo comunitario de Oaxaca. No sé qué tan familiarizados estén con este proyecto, pero en los ochentas tuvimos en la Escuela de Antropología un grupo de estudiantes que enseñaban español. Eran indígenas, todos ellos, oaxaqueños, y enseñaban español en la primaria. Y se dieron cuenta cómo avanzaban que al enseñar español estaban enseñando e introduciendo la cultura occidental y que inclusive estaban reproduciendo indirectamente esta discriminación que hay entre la gente de Oaxaca. En México, Ciudad de México le llamamos oaxacos, por hablar las lenguas nativas. Entonces este grupo de promotores bilingües de Oaxaca llegó a la ENA y pidió que les diéramos cursos de antropología para, en las propias palabras de ellos, deshacer por la tarde lo que hacían por la mañana. Y en esa discusión, en donde la ENA creó el programa de antropología social a distancia, en donde se trabajaba en cada comunidad y los se reunían en Oaxaca varias veces al año, ¿no? En ese contexto aparecen restos en un lugar que se llama Santana del Valle, en Oaxaca, restos arqueológicos. Por supuesto, se llama la policía, ¿no? Y dice, no, estos tienen ollas, estos son de lina. No, 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 no son muertos recientes, porque eran ollas con muertos, entonces no son muertos recientes, estos son de lina. El lina llega y dice, ok, vamos a excavar y nos los vamos a llevar. Y la comunidad, donde estaban estos alumnos, ¿no? Dice, perdón, eso es nuestro patrimonio, esos son nuestros antepasados, entonces no vamos a dejar que se los lleven. Afortunadamente, su interlocutora era Nelly Robles, la doctora Nelly Robles, que por cierto es la única persona que ha estudiado formalmente gestión, que yo sepa, del patrimonio como doctorado, siendo ella originalmente arqueóloga, ¿no? Y ella facilitó que se creara un museo comunitario. Hubo problemas con Lina, me ahorro toda la historia, pero finalmente este museo, con apoyo de la escuela y apoyo del instituto, utilizando muebles reciclados del Museo Nacional de Antropología, y por eso cuando van, dicen, "Ay, es que esto se parece como a la museografía de los 60". Pues sí, porque son los muebles que había en el museo y que desechó el museo, entonces no había dinero para otra cosa, fue lo que se utilizó ahí, con dos personajes básicos.
Tere Morales y Cuauhtémoc Camarena, dos antropólogos sociales que eran miembros de la escuela, ahora pertenecen al centro INA, Oaxaca, que apoyaron esta comunidad que se llama Santana del Valle, ¿no? Y este preámbulo largo es para contestar tu pregunta, que es muy específica. En la ceremonia de apertura de este museo, a la que el doctor Florescano, director del INA, dijo, no, yo no voy, ¿no? Nos mandaron a dos personajes representando al instituto a estar ahí, y a mí me conmovió hasta las lágrimas el momento en que un señor de ochenta y tantos, 82 años, si no recuerdo mal, tomó la palabra con un español bastante entrecortado y dijo, gracias a este museo que tiene una sala sobre el pasado arqueológico, dice, por primera vez me siento orgulloso de ser zapoteco. Entiendo de dónde vengo. No soy ningún indio idiota ni ignorante. Estoy orgulloso de mi pasado y mis antepasados. Y sé que esto y Monte Albán y lo más lo construimos nosotros. Esto es nuestro. A mí no sé si era que cada invitado a la fiesta tenía que tomarse un litro de mezcal y era noche, ¿no? Pero a mí se me salieron las lágrimas, porque ese es el papel del patrimonio arqueológico de manera local. Esa es la historia. Y es una historia compleja porque los grupos se han superimpuesto y los mexicas conquistaron no sé quién, entonces los tlaxcaltecas no sé qué, entonces es complicado. Pero el recuperar esa memoria local es recuperar en muchos casos el orgullo local. Y si en nuestro programa de divulgación no tenemos, y entonces lo derrotaron y el sitio fue abandonado, pues entonces la gente dice, ah, pues sí, somos los derrotados, los abandonados, ¿no? No, ahí está, sigue su memoria, está en el patrimonio, y si nosotros lo divulgamos correctamente, esa memoria no se va a perder. Excelente observación. La tercera, por favor, Tessy. Sí, acá en el Zoom León Felipe Morales Priego y te voy a leer otras porque están relacionadas, Ujú. que dice, buenos días a todos. ¿De qué manera se puede resistir ante una narrativa hegemónica que excluye cierto patrimonio prehispánico del devenir histórico de una región, a pesar de que hay una pequeña comunidad que constantemente quiere y cuida este patrimonio? En mi caso de investigación se trata de la arqueología e historia de varias etnias llamadas chichimecas, entre comillas, en los Altos de Jalisco. Ahí está. Te leo otras porque están relacionadas. Sí, sí. Dice Josué E. Barrios, gracias por la charla, doctor Gándara. Actualmente realizo un proyecto de fortalecimiento cultural a través de las TIC en la Sierra Nororiental del estado de Puebla. Trabajo con juventud hablante de Totonaco. Mi interés es que los jóvenes reconozcan sus patrimonios que en muchas ocasiones han sido desvalorados. No obstante, mis ganas no son suficientes pensando en sus propuestas. Hago estas preguntas: ¿cómo crear comunidades relevantes en la juventud? ¿Cómo decirles a la juventud que lo local es importante? ¿Cómo divulgar en localidades que mucho tiempo han sido excluidas? Perdón por tantas preguntas, pero Vale. efectivamente usted me provocó. Me encantaría en algún momento visitarlo. Gracias. Los Ah, con saludo. mucho gusto, con mucho gusto. Déjeme tratar Ahí de... le dejo porque ya Sí, no, 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 pero repite la primera, porque las dos son, y al mismo tiempo yo estoy tratando de recuperar, ahorita les cuento, ¿no? La Liga de Xochicalco, ya me enteré, lo que pasa es que todos los servidores del INE están tirados ahorita, todos. bueno, la primera es precisamente cómo hacer, de qué manera puedes resistir ante una narrativa hegemónica que Ujú. excluye patrimonios prehispánicos del devenir histórico de una región que es una pequeña comunidad que constantemente quiere y cuida ese patrimonio. Pues ahí el tiro está precisamente en decir que estas narrativas hegemónicas, por ejemplo, que vimos todavía con López Obrador en el Bicentenario del país, ¿no? En donde lo mexicano era una reproducción de Templo Mayor a escasos metros de Templo Mayor. O sea, yo no entiendo eso. Un gasto espantoso, una reproducción de lo azteca, que es lo mexicano, eso es lo mexicano. Y es una narrativa hegemónica. Entonces, por ejemplo, que a mí en Jalisco me digan que somos mexicas y que el mexicayotl y todos somos aztecas y eso, es exactamente el acto de subordinación que tú estás quejándote, ¿no? Y ahí lo que hay que hacer es recuperar esta evidencia material, que es un testigo difícil de refutar, diciendo, aquí no pudieron. Ni en Jalisco, ni en Michoacán, ni en la zona maya, los aztecas pudieron, le intentaron entrar por Guerrero, tampoco pudieron, ¿no? Y entonces, ni fueron sujetos de los mexicas desde entonces, ¿no? Ni fueron sujetos de nadie hasta que no los obliteraron más que las armas españolas, la viruela y otras epidemias, que acabaron con el 75% de la población. Entonces, lo que hay que hacer es recuperar esa narración, inclusive retomando elementos locales, se señalan como elementos locales, porque muchas veces son una mezcla de conocimiento con leyenda, pero diciendo, esto es aquí como estuvo, así está. Me tocó, sin embargo, por ejemplo, asesorar la tesis doctoral de Tony Jiménez, quien me ayudó a formar Interpax MX, ¿no? En donde, adivínenme en dónde, en Ocomo, cerquitita
del famoso rancho este que está ahorita en el centro de la atención de todo el mundo, el rancho de Jalisco. ¿Cómo se llama este rancho? Teochitlán, En no, Teuchitlán, en Izarraguirre. Teuchitlán, en Teuchitlán están los Huachimontones. Y Palacio Como es un sitio cercano a este sitio. Y lo que la gente local, o sea, el trabajo va a tener que empezar, compañero, con la gente local. La gente local en una encuesta que hizo, dijo, ella hizo, dijo, aquí vivieron puros chichimecas, andaban desnudos, vivían en cuevas bajo la tierra, no sabían cultivar, eran unos ignorantes. Ese discurso hegemónico está tan interiorizado, perdón, ¿no? Que es lo primero que hay que combatir. Es decir, no, señores, ¿no? Por ejemplo, Teuchitlán parece ser uno de los estados más antiguos de Mesoamérica. Y estaba en un lugar en donde no pensábamos que hubiera estados. Pensamos que el gringo loco que lo había excavado, que es un tipo genial, Phil Wegan, ya murió por desgracia, ¿no? Se había equivocado. Y no, es una cosa, para quien no conozca Teuchitlán, Guachimontones, váyanlo a ver porque es una cosa maravillosa. Ahora está difícil porque ya vimos que es terreno narco, ¿no? Pero lo primero que hay que hacer es con la evidencia, y para eso es el patrimonio arqueológico, con la evidencia, aquí cuál hegemonía mexica, cuál hegemonía, inclusive durante la época de la virreinato, ¿no? La resistencia chichimeca, en el caso de varios lugares del país, no se acabó. O sea, todavía hubo pleitos contra los chichimecas en el siglo XIX y el siglo XX. En el área maya se firmó la paz con los grupos mayas en 1930 y tantos, por ejemplo. Entonces, esas partes de las historias hay que recuperarlas. Sobre todo, el INAH tiene que cambiar su lógica, porque tú vas a Paquimé, por ejemplo, que ganó un premio, lo hizo un amigo muy querido mío, dos amigos muy queridos míos, Iker Larrauri y Carlos y Jorge Agostoni, ¿no? Lo primero que uno ve es Mesoamérica. Buenos Estás días. en Aridoamérica y te presentan el mapa de Mesoamérica. Desde ahí empieza el colonialismo interno. Yo sé combatirlo. Tienes toda la razón. La siguiente pregunta que también era buenísima. Más Sí, bien es compleja. de Josué Barrios, que trabaja con comunidades totonacas en la Sierra Nororiental del estado de Puebla. Allá. Sus preguntas El, el- es el- el cómo crear esquema comunidades tripartita, ¿no? relevantes, ajá, cómo decirles a la juventud que lo local es importante y cómo divulgar en las localidades que mucho tiempo han sido excluidas. Bueno, para mí es parte de la misma idea que acabo de comentar. Me tocó trabajar en el Tajín. El Tajín, que es uno de los sitios más fantásticos que yo conozco, ¿no? Y lo conocí muy tarde, lo conocí en 2011 apenas. Es un, es una reserva, al estilo de las reservas que tenían indígenas los gringos, es una reserva de ese estilo. Es insostenible, inconcebible que el INAH tenga una cosa de estas. Y varios compañeros del Centro INAH Veracruz lo han señalado. Adentro del sitio arqueológico hay un pueblo chiquito. Y hasta hace poco tiempo tenían restricciones para entrar y salir del sitio, porque es un sitio arqueológico federal, ¿no? Lo único que les permitían, en el último estudio que yo hice, que fue en 2012, era atrás de una cerca, detrás de unos alambres de púas, ellos podían acercarse a vender jugo de naranja y naranjas. Eso es inconcebible, inconcebible. Pero eso muestra una visión del patrimonio, en donde el patrimonio es del país, ¿no? Y esta gente que está encima, que es un riesgo también para el patrimonio, ellos viven encima del sitio arqueológico, ¿no? No tienen ni voz ni voto. Ah, pero eso sí, todas las cédulas del museo están escritas en Totonaca. Y cuando yo hice un experimento con una persona queridísima que acaba de morir, que es el doctor Sergio Vázquez, que fue el director de la Escuela de Antropología de Veracruz, de la Universidad Veracruzana, ¿no? Hicimos un experimento, le pedimos a un guía local, Totonaca, que por favor nos leyera la cédula de entrada, una cédula ya de segunda o tercera generación, una cédula bastante buena, digamos, ¿no? Que tenía en Totonaca. Y lo grabamos, tengo el video para el que lo quiera ver. Y el pobre tipo se atoraba y se atoraba y se atoraba. Y le dijimos, ¿qué pasa? Dice, pues es que este Totonaca pues debe ser del UNAM. Aquí no hablamos así. Sí, es un Totonaca del UNAM. Le digo, a ver, traduce tú la cédula en español de corrido. Y nos dijo la clave. ¿Quieren que esto le llegue a la gente? Mi cultura es una cultura oral. Qué bonito que nos hacen un homenaje poniendo la cédula en Totonaca, pero eso no le sirve a nadie. Incrementemos el número de guías locales, incrementemos la enseñanza de la historia del Tajín en la escuela local, incrementemos grupos de discusión y trabajo para este esquema tripartita, ¿no? En donde la gente participe, pero para eso tiene que entender su patrimonio. Gran lección de un guía de Lina, Totonaca, porque queríamos hacer, en un acto de supuestamente reverencia política, poner las cédulas en Totonaca, y eso no le sirve a nadie. Lo que queremos es más guías o audioguías, que es una solución ahora perfectamente asequible, porque mucha gente ya tiene un teléfono capaz de reproducir audio, ¿no? En Totonaca.
pero lo que tenemos que hacer es empezar por respetarlos. ¿Cómo podemos tener adentro un sitio arqueológico una comunidad que vive como una reservación? Yo lo he señalado, ya me cansé de señalarlo en el instituto, pero hay cosas para las cuales, por lo visto, no hablo suficientemente fuerte. Ok, tenemos otras acá. Saludo, bueno, se han conectado desde varias partes. Aquí Mariana Casarotti nos dice saludos de Argentina. Tenemos el mismo problema de que solo cuenta el beneficio económico, así que no se conoce ni valora gran parte del patrimonio arqueológico que tenemos. Espero conocer y formarme más sobre estas temáticas para colaborar con el tema. Muchas gracias por el espacio. Ashuni dice, claro, es un gusto recibirles a todos aquí en MECO. Y de hecho, Ashuni va a volver a ser uno de nuestros ponentes con los avances de su investigación y divulgación. María Fernanda Gutiérrez nos dice, en la administración pasada en el municipio de Puebla, a través de la revista Cuetlascoapan, espero lo pronuncie bien, de la gerencia del Centro Histórico de Puebla, realizamos una sección para interpretación del patrimonio para niños, titulada como Explorador del Patrimonio. Cada número tocábamos nuevos temas desde el patrimonio alimentario hasta el musical. Me ayudó mucho sus lecturas para construir este material. Muchas gracias por compartir este conocimiento. Michelle Sánchez, buenos días a todos. Y es una pregunta. ¿Cómo consideraría que la divulgación del patrimonio en México podría equilibrar la preservación de las tradiciones ancestrales con la necesidad de adaptarse a las dinámicas culturales y sociales contemporáneas sin caer en la banalización o apropiación indebida de estas prácticas? A ver, otra vez, porque eso está más complicado. Sí, está, pero justo puso el dedo en la llaga. Sí. ¿Cómo consideraría que la divulgación del patrimonio en México podría equilibrar la preservación de las tradiciones ancestrales, por un lado, con la necesidad de adaptarse a las dinámicas culturales y sociales contemporáneas, sin caer en la banalización o en la apropiación indebida de estas prácticas? Justo lo que mencionabas de los rituales mayas. Pues es que es una pregunta complicadísima, complicadísima. Y de hecho la discutimos en este Centro de Patrimonio Mundial de Corea, porque a la hora que yo estaba contándoles lo que les acabo de contar de Xochicalco, alguien dijo, oye, ¿y qué piensa de la población local? ¿No estás tomando en cuenta la población local? Y dije, no hay. O sea, hoy hay una pequeña pueblo que se llama Xochicalco, ¿no? No tiene ni 30 años. El pueblo cercano, más cercano, es un pueblo náhuatl. Hay dos comunidades, una náhuatl y otra campesina, ¿no? Pero están lejos del sitio. La única relación que tienen es cuando los invitan a trabajar como peones. Entonces no hay una comunidad local en el sentido que la hay, por ejemplo, en Chichén Itzá, que hay un pueblito junto, ¿no? Y bueno, pero ¿qué piensa la gente de todas maneras? Aunque estén lejanas, ¿qué piensan? Pues que Xochicalco lo hicieron unos gigantes en una sola noche. Sí, ¿por qué eso no lo pones? Digo, yo puedo poner que ellos piensan eso, ¿no? Pero si lo hago, estoy diciendo primero una mentira y dos, no fueron sus ancestros, ¿no? Los que hicieron Xochicalco fueron los gigantes. Y en el caso de Chichén Itzá nos llevamos la sorpresa en un estudio que hicimos para el Gran Museo del Mundo Maya en el 2012, en un estudio que hizo Emilio Montemayor, que preguntando en una comunidad maya en Valladolid, Yucatán, ¿no? Que quién había hecho Chichén Itzá, le contestaron más o menos lo mismo. Chichén Itzá lo hicieron los gigantes mayas. Y preguntó al entrevistador sus antepasados. No, 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 estos eran los mayas del INA, eran los mayas del Instituto Nacional de Antropología, que todos eran muy poderosos y entonces en una noche construyeron todas las pirámides. Y entonces pues, el entrevistador preguntó, ¿y entonces qué son de ti? No, nada, yo no soy indígena, yo hablo la maya por conveniencia, yo soy mestizo. ¡Pum! ¿Dónde está la bronca ahí? Que mucha gente no se quiere reconocer como indígena porque lo discriminan. Y entonces, si aparte tú les dices que en efecto lo hicieron los mayas de Lina, pues ya rompiste tú el vínculo. Y dice, pero entonces les vas a imponer algo? No, 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 les voy a decir, ojo, lo que hemos encontrado nosotros que son los mismos, porque hay otras partes del área maya, por ejemplo, los lacandones vienen de la costa de Quintana Roo, no son la variante más simple de la cultura maya, como se ha pretendido. Son gente que salió de la guerra de castas y se refugió en la selva, porque no había otro lugar. Pero los de Yucatán, esos mayas yucatecos tienen cuando menos desde 1200 años ahí. Es la misma cultura, tiene una continuidad completa, ¿sí? Entonces ahí lo que hay que hacer es cuidado cómo incorporo lo local sin caer en el racismo. O me decían, oye, pero ¿por qué está mal que alguien en Palenque diga que va a dar el tour del astronauta de Palenque? Pues porque es mentira y es racista. Está diciendo, los mayas no pudieron haber hecho esto, tuvieron que venir los marcianos a enseñarles. Entonces es delicadísimo este punto. No te doy una respuesta concreta, te digo a dónde estoy reflexionando ahorita, ¿no?
podemos incorporar, como se hizo, por ejemplo, en el Museo del Tajín, y me gustó, la historia del dios Tajín que había creado la ciudad, etcétera. Eso dice la tradición local. Pero sí tenemos que hacer la diferenciación de lo que es la tradición local y cuál es el límite de esa tradición local, ¿no? Porque en algunos casos, sobre todo donde hay patrimonio en pugna, pues no, a ver, pon tú de acuerdo a los palestinos y a los judíos sobre de quién es Jerusalén, ¿no? Porque cada uno es el pueblo seleccionado por Dios. O sea, es un problema, este que le das son los problemas que más trabajo requieren y espero que te unas a nuestra conversación sobre este tema en algún momento. Pues ya nos quedan escasos 9 minutitos. Les recuerdo que Sí. ya se publicó el link del formulario. Víctor Hugo nos hizo favor de compartir el extenso. Yo volví a poner la liga más corta para que lo puedan probar y efectivamente puedan ingresar al formulario. Yo también probé el de YouTube en CRIM. No tiene ningún problema, entonces para que puedan ir registrando su asistencia a los que les interese obtener la constancia al final del seminario. Ya no hay más preguntas. No sé si alguien quiera comentar o podemos Y avanzar yo quería con, hacer un anuncio nada más, déjenme nada más del que... ajá, o la reflexión de las lecturas, Doc. Como Ah, tú me pues sí, digas. también, lo que pasa es que no sé si nos va a dar tiempo porque ya me alargué yo, me da mucha pena. Ok. No sé si alguien quisiera comentar algo rápido sobre lecturas o nos mandan las preguntas y las contestamos nosotros por teléfono, digo por correo. Lo que quería hacerles el anuncio del curso que les comenté de Interpat. Ok, adelante. A lo mejor mientras alguien se anima a levantar su manita, más que escribirla. Sí, No sé si lo están entonces. viendo ahí, perdón, porque se ven otras cosas que tal vez no deberían estar ustedes viendo, pero no hay No, se tiempo. ve tu pantalla del curso en forma de edición, si la Sí. puedes. Es que es una captura de pantalla. Ah, ok. Este, Introducción a la Interpretación y Divulgación del Patrimonio, es un taller que va a dar Tony Jiménez, que es con quien fue mi primera tesista en estas cosas y es mi querida colega, junto con el doctor Fernando Enseñat, exdirector de la Facultad de la Escuela de Turismo, perdón, de la Universidad Autónoma de Yucatán. Y ya ahorita hay un curso que está terminando, pero hay una segunda sesión que empieza del 23 de mayo al 14 de junio. Son sesiones típicamente en viernes y sábado. Entonces, quien tenga interés en profundizar en nuestra propuesta, y de hecho una de las gentes que más ha colaborado a la creación de esta propuesta es la propia Tony, ¿no? Pues pueden tomar una captura de pantalla y, y con esto estar informados. También se los vamos a mandar por correo, por favor, Tessy, ¿sí? Sí, Entonces, claro. en cuanto a la lectura, si hubiera alguna, porque ya me extendí, en cuanto a las lecturas, si hubiera alguna, nos mandan y la comento. Pero vamos a dedicar, les aviso, vamos a dedicar un tiempo a la discusión de la lectura, porque a veces la gente encuentra cosas en la lectura que no entiende o que le parecen polémicas y queremos abrir un espacio. Eso es un seminario realmente de permanente discusión. Eh, y tenía algo más que ahorita se me fue porque me llegó otro mensaje y me distrajo. Pero entonces yo creo que te paso a ti la palabra para que hiciéramos el cierre, agradecerles a nuestros amigos y amigas de difusión, como siempre, el apoyo, a la ENCRIM también, ¿no? Y a todos ustedes por su energía y en su entusiasmo, que aunque no estoy en mi momento más óptimo, de eso es un pleonasmo, no estoy en mi momento óptimo, ¿no? Porque he estado malito. Eh, Tal vez no he estado tan brillante ni tan modesto como normalmente soy. Entonces, una disculpa, pero espero que esto les haya sido de utilidad. Gracias. No, aún así siempre eres muy elocuente porque sí realmente causaste pues esa provocación en los comentarios tanto de YouTube como de Zoom. Están agradeciendo mucho toda la información a pesar de todas las vicisitudes que tuvimos y las problemáticas tecnológicas con el audio y con las transmisiones, pero se les va a hacer llegar la sesión grabada posteriormente, si no también la pueden consultar en YouTube en CRIM mientras la suben también a INATV. Recuerden registrar su asistencia para los que les interese la constancia y se les va a hacer llegar por correo esta información del curso sobre interpretación temática y patrimonial de Interpad. Por ahí les había puesto la liga, pero todo esto se los envió por correo a todas las personas que hicieron el favor de conectarse el día de hoy y que se van a registrar en el formulario de asistencia. Recuerden revisar las lecturas, es importante que ojalá podamos empezar a comentarlas. Quizá también en la próxima sesión se puedan abordar las lecturas del día de hoy, que es de una manera más profunda todo lo que el doctor les acaba de comentar. Y pues de parte de la INCRIM, de INATV, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, del doctor Gándara y de todas las instancias que nos ayudaron a la logística para que esto se pudiera llevar a cabo,
Les agradecemos mucho. Adelante, Manuelito. Lo que pasa es que me acordé que lo que tenía que hacer es, acabo de poner en el chat aquí de Zoom y se los vamos a mandar también por correo, la liga a la visita virtual que desarrolló la zona arqueológica Xochicalco con estos videos de Joana Moraita sensacionales. La interfaz a mí no me gusta tanto, pero están ahí mis textos del celular del que hablé hoy, para quien quiera revisarlo. Y la otra noticia es de que, no sé si ya se compuso, pero por una orden federal que tiene que ver con una ley a la que le tenemos que tener mucho cuidado, que es una ley que va a poner en peligro nuestros datos personales. Está habiendo un chequeo de seguridad en todas las instancias federales y todos los sitios del INE están abajo. Yo estoy sufriendo ahorita para mi expediente del SNI porque muchas de las cosas están en la mediateca y la mediateca está tirada, igual que todo, lugares INA, etcétera, etcétera, están inaccesibles porque hay cuestiones de seguridad, porque en un poco más, si se acepta en el Senado esta nueva iniciativa, nuestros datos personales van a estar en peligro. Ya no tengo tiempo más para avisarles sobre esto, pero chéquenle y si no, por ahí les pasamos una notita, hay que tener cuidado. Es peor que Elon Musk esto. Qué Perdón barbaridad. por el tono de alarma, pero Sí, no, no te así preocupes. me Pues hicieron sí, mis al papás. contrario. Así me hicieron mis papás. Sí, pues es los datos personales son delicados y pues también todo en relación al patrimonio cultural. Pues muchas gracias a todos. Si no hubiera más, nos retiramos, se termina la transmisión. Gracias a Encrim Informática y a INATV por todo su apoyo y gracias a todos que tuvieron la paciencia de estar el día de hoy escuchando a nuestro maravilloso ponente. Gracias. Excelente día.